Prólogo 1. Amanecer rojo. Este sería el día que había estado esperando. Este sería el día en que abriría las puertas. Ruby exhaló profundamente y encendió la última vela. Sacudió la cerilla y la tiró a la papelera. Se subió la capucha roja y miró fijamente las llamas titilantes, no muy lejos de sus ojos plateados. Estaba lista. La veían pequeña e indefensa. La veían como una simple niña. Pero este era el punto de inflexión. Hoy sería el día. XXXXXX. Taiyang apretó el último tornillo y luego salió con torpeza de debajo del fregadero. Gruñó al ponerse de pie, jadeó ligeramente y se secó el sudor de la frente. Pruébalo ahora, dijo. Samer asintió y abrió el grifo. No salió nada. De repente, brotó un chorro rápido de agua, pero no del grifo, sino de la tubería con la que Taiyang acababa de estar manipulando. Samer cerró rápidamente el grifo, luego suspiró y miró a su marido. ¿Cuál crees que es el problema?, preguntó. Taiyang suspiró. Sé cuál es el problema, respondió. Ese tornillo no encaja bien. Pensé que podría arreglármelas con él, pero parece que voy a tener que ir a comprar uno nuevo. Se encogió de hombros. ¿Llevas algún lien de sobra? Samer metió la mano en el bolsillo y sacó un puñado de monedas, colocándolas con delicadeza en la mano de Taiyang. ¿Será suficiente?, preguntó. Taiyang asintió. Sí, debería ser más que suficiente. Le guiñó un ojo a su esposa. Quizá también traiga a casa algo especial. Samer se sonrojó. Por cierto, ¿sabes dónde están las niñas?, preguntó Taiyang. Oh, Yang está abajo en el sótano con su saco de boxeo. Creo que Ruby sigue en su habitación haciendo Dios sabe qué. Su expresión cambió de repente a una de preocupación y miró a los ojos de su marido. Taiyang últimamente está actuando de forma extraña. Taiyang negó con la cabeza. Es por todo eso de Grimm que tiene. No sé por qué le gustan tanto los monstruos y las cosas oscuras. Samer miró a su alrededor. No es solo eso. La forma en que habla, su porte, la mirada en sus ojos. Taiyang, me da miedo. Taiyang puso las manos sobre los hombros de Samer. Está bien. Es solo una fase. Muy pronto se le pasará todo este rollo de los monstruos y seguirá adelante. Le dio un beso en la frente. Ruby está bien. No es peligrosa, solo está un poco rara ahora mismo. Yang también tenía una vena un poco malvada, ¿te acuerdas? Samer arqueó una ceja. Sí, pero al menos sé de quién lo ha sacado. Taiyang asintió. Lo sé. Cuando Raven se fue, empezó a comportarse más como ella. Pero lo superó, y ahora cree que eres una supermaná. Samer volvió a mirar a su alrededor. Solo porque no le pegó. Suspiró. Ojalá supiera por qué Ruby se está portando así. ¿Ha sido algo que he hecho yo? Taiyang abrazó a Samer con fuerza. No, no, no. Lo has hecho todo a la perfección. Pero los niños pasan por sus fases oscuras, y Ruby simplemente está pasando por la suya. Si decide ir a las academias con Yang, tendrá que luchar contra los Grimm. Así que ahora mismo está metida en cosas oscuras, pero solo es su gusto en cuanto a entretenimiento en este momento. Samer apoyó la cabeza contra su pecho. Vale. Confío en ti. XXXXXX. Taiyang salió al porche delantero y bajó las escaleras. Miró hacia la puerta del sótano, que tenía cerca, y oyó a Yang gruñir desde allí abajo, junto con los frecuentes y fuertes golpes que ella propinaba al saco de boxeo. Sonrió un poco al saber que su hija cuidaba también de su cuerpo haciendo ejercicio todos los días. Echó un vistazo al coche que estaba junto al polvoriento camino de entrada, luego se acercó rápidamente y se subió a él. Con una última y larga exhalación, arrancó el motor, se alejó de la casa y comenzó a conducir por el camino de tierra hacia la civilización. En la parte trasera de la casa, Samer salió con un montón de ropa mojada. Se acercó con naturalidad al tendedero, sacó una sábana y empezó a tenderla en silencio. La brisa se sentía bien. Hacía el fresco suficiente para contrarrestar el calor del sol, pero no tanto como para dar escalofríos. Con el otoño a la vuelta de la esquina, los días se irían enfriando. Samer se quedó absorta en sus pensamientos mientras sujetaba una funda de almohada, pensando en el cambio de estaciones y en los días más fríos. Estaba tan concentrada en los pensamientos que le rondaban por la cabeza que ni siquiera se percató del sonido de la puerta trasera abriéndose y cerrándose suavemente, ni del sonido de unos pasos en la hierba detrás de ella. De repente, una voz la sobresaltó, sacándola de su ensimismamiento. «Oye, mamá». Era la voz de Ruby. La elección de las palabras era inquisitiva, pero el tono sonaba como una afirmación firme.
Samer se dio la vuelta y vio a su hija de pie frente a ella, con las manos a la espalda y la mirada fija en el suelo. Llevaba puesta su blusa negra favorita con un cinturón ajustador, una falda negra y su llamativa capa roja con capucha. Samer se acercó a su hija. «Sí, Ruby. ¿Necesitabas algo?», preguntó, preocupada por la expresión y la postura de Ruby. Ruby la miró con sus brillantes ojos plateados. Frunció el ceño y su boca se tensó lentamente en una sonrisa. Pero Samer no la reconoció como una sonrisa de alegría. Al menos, no de un tipo de alegría positiva. «Sí, la verdad», dijo Ruby, sin dejar de sonreír. «Necesito que te quedes ahí de pie». De repente, las manos de Ruby salieron disparadas de detrás de su espalda. En su mano izquierda sostenía uno de los cuchillos de la cocina. La hoja reflejaba la luz del sol con un tono plateado casi del mismo matiz que los ojos de quien lo empuñaba. Antes de que Samer tuviera siquiera la oportunidad de abrir la boca para gritar, Ruby se abalanzó hacia adelante y clavó la hoja directamente en el estómago de su madre. El grito de Samer se cortó, y no pudo hacer nada más que jadear en busca de aire. Ruby miró la herida, que comenzaba a sangrar profusamente. Empezó a sacar la hoja, pero solo llegó hasta la mitad antes de volver a clavarla. Samer no pudo hacer nada más que mirar fijamente más allá de Ruby y sentir el dolor en el estómago. Tosió ligeramente y sintió como un chorro de sangre se le escapaba de la boca y le goteaba por la barbilla. Entonces el resto de su boca comenzó a llenarse de sangre agria. Ruby sacó de un tirón, de forma repentina y brusca, el cuchillo, cubierto de rojo, del cuerpo de su madre. No dudó en volver a clavárselo, esta vez más arriba y en ángulo ascendente. Samer chilló un poco en otro intento de gritar, con la esperanza de que Tae-yan, Yan o cualquiera lo oyera. Pero no fue suficiente. Samer empezó a sentirse mareada. Su visión comenzó a nublarse y el entorno a su alrededor empezó a deformarse a medida que perdía el equilibrio. La luz del sol comenzó a desvanecerse y el mundo se oscureció ante ella. Antes de sucumbir a la oscuridad, reunió hasta la última gota de energía para inclinar la cabeza hacia su hija. Ruby la miró y empezó a girar la hoja. Samer ya ni siquiera lo sentía. Samer abrió la boca, dejando que la sangre se derramara. A medida que su visión se desvanecía, balbuceó una última pregunta. «Ruby, ¿por qué?». La última emoción de Samer fue el miedo. Miedo no a la respuesta de su hija, sino a la falta de ella. Lo único que hizo Ruby en respuesta fue esbozar una amplia sonrisa. Eso fue lo último que vio Samer Rose antes de que su visión se volviera negra y exhalara su último aliento. Ruby giró el cuchillo un poco más, asegurándose de que la víctima estuviera muerta. Samer permaneció inmóvil, y Ruby ya no podía sentir sus latidos acelerados ni su respiración entrecortada. Lentamente, sacó el cuchillo, dejando que el cadáver de su madre cayera desplomado sobre la hierba. Ruby jadeaba mientras miraba a su presa, aún sonriendo. Luego dio unos pasos hacia adelante, se inclinó y agarró el pelo de su madre con la mano libre. Se puso de pie, levantando el cuerpo de Samer con ella. Ruby miró hacia el bosque cercano a la casa y comenzó a caminar, arrastrando lentamente el cadáver aún ensangrentado detrás de ella y aplastando la hierba a su paso. Resoplaba mientras arrastraba el cuerpo, sin darse cuenta de que un par de ojos lila la observaban desde la ventana del sótano, habiendo presenciado todo lo ocurrido. XXXXXX. El sol se ponía cuando Tae-yan entró en el camino de acceso. Apagó rápidamente el coche y saltó fuera, cuidando con esmero la pequeña bolsa de tornillos que había comprado y un ramo de rosas rojas. Al verlo llegar a casa, una figura salió disparada por la puerta y corrió hacia él. Tae-yan dio un respingo, ligeramente sorprendido al ver a Yan correr en su dirección. Llevaba la cabeza agacha y su cuerpo adoptaba una postura de carrera, lo que le permitió alcanzarlo rápidamente. Al llegar a él, Yan se abalanzó sobre su padre y hundió la cara en su pecho. Tae-yan se quedó quieto, aún sorprendido, mientras Yan murmuraba algo. «Por Dios, Yan. ¿Qué pasa?», preguntó Tae-yan, colocándole la mano en la cabeza y dando un paso atrás para mirarla a los ojos. Fue entonces cuando supo que algo iba mal. Los ojos de Yan estaban llenos de lágrimas. Tenía la cara roja e hinchada de tanto llorar. Apenas podía respirar entre sollozos. «Papá», balbuceó Yan. «Te he estado esperando, a que volvieras a casa». No podía. Tae-yan se agachó hasta ponerse a su altura, con el rostro marcado por el miedo y la preocupación. «Yan, cálmate. ¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? ¿Estás bien?». Yan hizo todo lo posible por responder entre respiraciones entrecortadas y fuertes sollozos. «Papá, es Ruby, ella ha matado a mamá».
A Taiyang se le paró el corazón y su cuerpo comenzó a temblar. Yan, ¿qué has dicho? ¿De qué estás hablando? Yang inhaló bruscamente mientras le empezaba a moquear la nariz. Exhaló, recomponiéndose lo justo para poder dar su respuesta. Vi a Ruby atacar a mamá con un cuchillo, había tanta sangre, se adentró en el bosque, no ha vuelto. Taiyang puso rápidamente las manos sobre los hombros de Yan, sacudiéndola ligeramente mientras la acercaba un poco más a él. Yan, tienes que decirme la verdad. Te juro que si esto es algún tipo de broma o juego. ¡No! Gritó Yan, interrumpiéndolo. Sollozó aún más, con las lágrimas resbalándole por la cara. Mamá está muerta. Y Ruby la ha matado. A Taiyang se le encogió el corazón y su cuerpo comenzó a temblar. Las lágrimas le llenaron los ojos. No podía ser verdad. Era imposible. Su respiración se aceleró mientras miraba a su hija. Yan, ¿dónde has dicho que se fueron? Preguntó jadeando, tratando de mantener la calma. Al bosque. Gritó Yan. Ruby arrastró el cuerpo de mamá al bosque. Y no ha vuelto. Taiyang se enderezó, dejó caer los tornillos y las rosas, y corrió hacia el lateral de la casa. Yan lo siguió de cerca, apenas capaz de ver a través de sus lágrimas punzantes. Cuando Taiyang se detuvo en seco, miró hacia el bosque detrás de su casa. Justo cuando Yan se colocó detrás de él, Taiyang se giró y le puso las manos sobre los hombros. Yan, quiero que hagas exactamente lo que te digo. Vas a ir al baño de arriba, vas a cerrar la puerta con llave y te vas a tumbar en la bañera. No cojas nada afilado ni tus guanteletes. Te vas a quedar ahí y no vas a hacer ni pío, ¿entiendes? Yan negó con la cabeza. Por favor, no me dejes. Por favor, no vayas tras ella. Por favor. Taiyang atrajo a Yan hacia sí. Tengo que hacerlo. Si hay la más mínima posibilidad de que tu madre siga viva, tengo que ir tras ella. Quizá pueda averiguar qué está pasando. Ahora tienes que irte, y prométeme que no volverás a abrir esa puerta a nadie, ni siquiera a mí. ¿Entendido? Yan, ¿lo entiendes? Yan dudó, pero respiró hondo y asintió con la cabeza. Bien. Ahora vete. ¡Ya! Gritó Taiyang antes de enderezarse de nuevo. Yan se dio la vuelta y corrió a toda velocidad hacia la puerta principal, desapareciendo en el interior de la casa. Taiyang metió la mano en el bolsillo y sacó una navaja. La abrió de un golpe y luego corrió con todas sus fuerzas hacia el bosque, ajeno a la hierba empapada de sangre bajo sus pies. Al adentrarse en el bosque cubierto de musgo, la brillante luz del sol poniente quedó parcialmente bloqueada por los árboles, creando la ilusión de una jaula de madera que envolvía la zona. El aire era frío y húmedo, y el suelo estaba cubierto de hojas, musgo y ramas. Taiyang corrió por el bosque a toda velocidad, prestando atención únicamente a pisar con cuidado las rocas o raíces que se encontraban de vez en cuando. Mantuvo la mirada fija al frente, en la dirección hacia la que se dirigía. Sabía que el bosque terminaba en un acantilado, y solo esperaba poder llegar allí antes de que el sol terminara de hundirse en el horizonte. Prestó poca atención a su agotamiento cada vez mayor, con el único pensamiento en su mente de que esto no fuera lo que Yan había dicho que era. Esperaba que fuera un error. Esperaba que fuera un malentendido. Esperaba que su esposa no estuviera muerta. Mientras Taiyang corría a toda velocidad entre los árboles oscuros, empezó a notar que estos se iban espaciando, lo que significaba que se estaba acercando al final del bosque y que pronto estaría en el acantilado. Jadeaba, ya que empezaba a quedarse sin aliento, pero perseveró de todos modos. Cuando los árboles empezaron a desaparecer a su alrededor, de repente sintió una ola de aire cálido al salir del bosque y llegar a un espacio abierto, con todo el esplendor de la puesta de sol iluminando su vista. Taiyang entrecerró los ojos para ver más allá de la deslumbrante luz del sol que se extendía por todo el horizonte occidental, haciendo brillar todo el acantilado. Recorrió con la mirada los alrededores, buscando frenéticamente algo, cualquier cosa, que pudiera indicarle la dirección correcta. Taiyang se tapó los ojos con la mano para protegerse del sol, bloqueando parte de su luz intrusiva. A medida que su visión se oscurecía, no pudo ver nada fuera de lo normal, salvo una piedra relativamente grande que se erigía en pie sobre un saliente. Al observarla más de cerca, Taiyang se dio cuenta de que tenía una forma casi perfectamente rectangular. Casi como una lápida. Cuando Taiyang se acercó, el sol finalmente se rindió y desapareció por debajo del horizonte, dejando a su paso un cielo crepuscular resplandeciente. A medida que su visión se aclaraba, Taiyang se fijó en algo de la extraña piedra. Había algo toscamente tallado a lo largo del lado que daba al bosque. Taiyang se acercó para inspeccionarlo y luego se quedó sin aliento al reconocerlo.
Era el emblema de la familia Rose, tallado en la piedra y delineado con sangre seca y roja. Taiyang tuvo que reunir todo su valor para dar un paso adelante. Al acercarse, se sintió aún más aterrorizado por lo que vio a continuación, un gran agujero excavado a los pies de la piedra. El corazón de Taiyang se aceleró y se le cortó la respiración al asomarse al agujero, de unos 2 metros de profundidad. Su corazón se detuvo al ver a su esposa, Summer Rose, muerta en el agujero con un cuchillo clavado en el pecho y la sangre cubriéndole la cara y la ropa. Gritó en voz alta y dio un salto hacia atrás, cayendo de espaldas sobre la hierba. Se arrastró hacia atrás con las manos a rastras, tratando desesperadamente de escapar de lo que acababa de ver. Sintió náuseas y le empezó a doler la cabeza. Su respiración se aceleró al entrar en pánico. Cuando oyó la voz, casi da un salto de 1 kilómetro. «Hola, padre», dijo una voz familiar en tono suave. Taiyang se puso de pie de un salto y se giró hacia la voz. De detrás de un árbol cercano, salió Ruby Rose. Sin embargo, llevaba algo, una gran guadaña. Era la que ella misma había construido, pero ahora estaba pintada de negro y rojo, y la única parte que seguía siendo de color plata metálico era la hoja larga y afilada. Ruby sostenía el arma a la espalda, con la hoja curvada sobre su cabeza como un halo letal. Una sonrisa inquietante se dibujaba en su rostro. Mientras Taiyang la miraba fijamente, ni siquiera podía reconocer a su propia hija. Estaba diferente. El destello en sus ojos plateados era inquietante y retorcido. La expresión de su rostro no era la que ningún ser humano debería tener jamás. Una de puro y desenfrenado mal. Abrió la boca, pero le costaba decir algo. Al final, logró soltar una sola pregunta. «Ruby, ¿qué has hecho?» Ruby se rió entre dientes. «Solo hice lo que siempre estuve destinada a hacer. Y hoy fue el día en que cumplí mi destino». Taiyang ya no pudo contenerse más. Su rabia comenzó a aflorar. «Ruby, deja de decir tonterías, ahora mismo». «¿Quién te dijo que hicieras esto?» «¿Quién?», gritó. Ruby echó la cabeza hacia atrás y se rió a carcajadas, con el rostro apuntando casi directamente a la hoja que se cernía sobre su cabeza. Aunque la risa tenía el mismo tono que su voz, era sin duda el sonido más siniestro que Taiyang había oído jamás. «Ay, padre. Como si fuera a volver a hacer lo que alguien me dijera que hiciera. No, esto lo elegí hace mucho tiempo, y hoy era el día en que iba a dejar salir a mi verdadero yo. Ahora soy más que una humana. Soy una fuerza de la naturaleza. Soy una fuerza de la oscuridad. Soy una fuerza de la destrucción. Soy una fuerza de la muerte. Yo soy Eri». Por muy enfadado, confundido y asustado que estuviera Taiyang, sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Entonces dejó que su rabia tomara el control. «Tienes razón. No eres mi hija. Si de verdad eres el monstruo que crees que eres, entonces te mataré como tal». Taiyang blandió su cuchillo y corrió hacia Ruby. Ruby giró rápidamente su enorme guadaña hacia él, pero él levantó el cuchillo a la altura justa para bloquearla por completo. Mientras Ruby daba una vuelta, Taiyang la apuñaló. Ruby se agachó, esquivando la hoja, y luego se deslizó hasta el suelo y se escabulló entre las piernas de su padre. Antes de que Taiyang pudiera siquiera darse la vuelta para enfrentarse a Ruby de nuevo, ella saltó hacia arriba, solo para caer de nuevo con una fuerte patada voladora en la espalda de su padre. Taiyang gruñó mientras era lanzado hacia adelante, tambaleándose por el suelo, hasta llegar al borde del acantilado. Se detuvo derrapando justo antes de que sus pies llegaran al borde, evitando por los pelos caer al vacío. Se giró para mirar a Ruby y entonces sintió un dolor agudo que le atravesó el pecho. Ruby había blandido su guadaña y le había cortado el pecho a Taiyang. Ella se rió entre dientes mientras posaba con su hoja ensangrentada. Taiyang miró hacia su pecho y vio un corte brutal, que sangraba profusamente. Aprovechó una última oportunidad para mirar a Ruby, con la esperanza de despertar de aquella pesadilla. Pero Ruby solo sonrió y le hizo un gesto con la mano. Taiyang sintió que su visión se nublaba y, a continuación, trastabilló hacia atrás y cayó por el acantilado. Mientras caía, su último pensamiento fue que, con suerte, despertaría antes de golpear el suelo. Cerró los ojos e ignoró el dolor. Pronto todo habría terminado. Ruby se acercó saltando al borde del acantilado y se asomó. A cientos de metros más abajo, el cuerpo sin vida de Taiyang Xiaolong yacía inmóvil sobre el suelo rocoso y escarpado. La tierra estaba manchada de rojo, y apenas podía distinguir el tenue destello del reflejo de la hoja del cuchillo a unos metros de distancia. El cielo se oscureció a medida que los últimos restos de luz del día se desvanecían por el oeste.
Ruby se rió entre dientes, luego soltó una risita. Después empezó a reír. Y luego se echó a carcajear. Pronto, estaba chillando con una risa enloquecida tan fuerte e intensa que tuvo que parar para recuperar el aliento. Cuando por fin se detuvo, respiró hondo y levantó los brazos, con la guadaña aún en la mano, hacia el cielo. «He superado a la humanidad», gritó. «Pronto superaré a Grimm. Y entonces, superaré a los dioses». Ruby bajó los brazos y la cabeza, con la mirada fija en el horizonte, que ahora estaba rodeado de estrellas. Había sido un buen día. XXXXXX. Cuando Ruby salió del bosque, su casa apareció ante sus ojos, con la silueta recortada contra la oscuridad y solo unas pocas ventanas iluminadas. Sin embargo, en la tenue luz que se filtraba por una de las ventanas de la planta baja, Ruby pudo distinguir una figura alta que se interponía entre ella y la casa. Al acercarse, vio cómo la luz se reflejaba en el cabello dorado y las armas metálicas de la figura. Un par de ojos lila la miraban con rabia e intensidad. Ruby sonrió. Esto era demasiado fácil. Jan dio un paso adelante, levantando los puños, que estaban encerrados en sus guanteletes de dust. «Si das un paso más, te arrancaré la maldita cabeza de un puñetazo». Ruby se detuvo y luego clavó sus ojos plateados en los de Jan. Su sonrisa se amplió al desplegar su guadaña, revelándola en su totalidad. «Ay, ¿qué te pasa, Jan?», se burló Ruby. «¿No quieres a tu hermanita?». Jan frunció el ceño. «Tú no eres mi hermana». Jan esperaba otra pullita de Ruby, pero, en cambio, la sonrisa de Ruby se desvaneció y clavó el extremo afilado de la guadaña en el suelo. Se quitó la capucha y se puso las manos en las caderas. «Pobrecita Jan», dijo Ruby con una extraña seriedad. «Tan ciega ante el mundo. Crees que solo eres un pequeño dragón del sol, ¿verdad? Crees que eres una luchadora dura y curtida solo porque le das puñetazos a un saco de arena y tuviste una mamá que nunca te quiso». Jan apretó los puños y dio otro paso adelante. «Cállate», gritó. Ruby se encogió de hombros. «Qué irónico que la más joven de las dos sea la más dura», suspiró. «Dudo que merezcas siquiera mi tiempo. Quiero decir, el viejo Raven ya hizo la mayor parte del trabajo por mí». Los ojos de Jan estaban enrojecidos por la ira. Apretó los dientes y sintió gotas de sudor caliente resbalándole por la cara. Lo único que quería era matar a Ruby. «He dicho que te calles», gritó Jan, disparando dos de sus ráfagas de dust contra el suelo alrededor de Ruby. Ruby saltó para esquivarlas, dando una voltereta hacia atrás hasta ponerse a salvo antes de enderezarse. Esbozó una sonrisa burlona. «Eres carne ablandada, Jan Xiaolong. Ablandada con puñetazos, patadas y botellas de alcohol. Ni siquiera sé si quiero matarte. Eres mercancía dañada. Y a mí me gusta la carne fresca y dura». Se acercó saltando a su guadaña y la recogió del suelo. «Así que adelante, Jan. Demuéstrale a la pequeña Ruby de qué estás hecha. Mátame y demuéstrame lo dura que eres realmente. Con suerte, serás al menos un poco más dura que tus viejos papás». Antes de que Ruby pudiera siquiera darse cuenta de lo que pasaba, Jan corrió hacia ella y le dio un puñetazo directo en el estómago. Jan echó el brazo hacia atrás y le estrelló el guantelete en la cara a Ruby, haciéndola retroceder. Ruby se tambaleó un poco, soltando la guadaña, luego se llevó una mano a la cara, que le escocía, y notó cómo le brotaba sangre de la mejilla. Miró a Jan y sonrió. «A eso me refiero», dijo. Entonces Ruby agarró su guadaña y la blandió rápidamente contra Jan, cortándole la cara a la chica. Jan levantó los brazos y bloqueó el golpe con sus guanteletes, sintiendo las vibraciones del choque de los metales. Ruby saltó entonces y levantó la guadaña por encima de la cabeza, gritando mientras bajaba la hoja sobre la cabeza de Jan. Jan rodó para esquivarla y dejó que la hoja de la guadaña se clavara en la tierra. Cuando Jan se puso en pie, corrió rápidamente hacia Ruby y comenzó a dispararle a quemarropa, alternando los disparos con sus puñetazos. Ruby movió la cabeza de un lado a otro, esquivando los disparos y los puños, pero haciendo un gesto de dolor por el volumen de los disparos que estallaban justo al lado de sus oídos. Ruby levantó entonces una pierna y le dio una patada en el estómago a Jan, empujándola hacia atrás mientras liberaba la guadaña del suelo. Ruby blandió la guadaña hacia abajo, rozando el suelo y curvándola de nuevo hacia arriba, en dirección a Jan. Jan levantó los brazos justo a tiempo, bloqueando la hoja, aunque ésta le separó los brazos y la empujó hacia atrás. Ruby giró sobre sí misma e intentó apuñalar a Jan con el otro extremo afilado de la guadaña en una serie de pequeñas estocadas, pero Jan las esquivó todas y saltó rodeando la guadaña, asestando una fuerte rodillazo justo en la barbilla de Ruby.
Mientras la cabeza de Ruby se veía empujada hacia arriba, Yang giró en el aire y le dio una patada en el cuello a Ruby, tirándola al suelo. Ruby blandió la guadaña hacia abajo, rozando el suelo y curvándose de nuevo hacia arriba, en dirección a Yang. Yang levantó los brazos justo a tiempo, bloqueando la hoja, aunque ésta le separó los brazos y la empujó hacia atrás. Ruby giró sobre sí misma e intentó apuñalar a Yang con el otro extremo afilado de la guadaña mediante una serie de pequeñas estocadas, pero Yang las esquivó todas y saltó por encima de la guadaña, asestándole un fuerte rodillazo justo en la barbilla a Ruby. Mientras la cabeza de Ruby se veía empujada hacia arriba, Yang giró en el aire y le dio una patada en el cuello a Ruby, tirándola al suelo. En cuanto Yang se puso de pie, volvió a perder el equilibrio al instante, ya que Ruby utilizó el mango de la guadaña para hacerle una zancadilla. Yang cayó de espaldas y gritó con un gemido de dolor. Giró la cabeza y vio a Ruby incorporándose a su lado, levantando la punta afilada de la guadaña para apuñalarla en el corazón. Esta lanzó la hoja hacia abajo, pero la mano de Yang agarró el arma por el mango, justo por encima de la hoja, justo antes de que la alcanzara. Las dos chicas gimieron y grumieron mientras intentaban dominar a la otra, pero Yang finalmente empujó la hoja hacia atrás y apartó a Ruby de una patada. Ambas luchadoras se pusieron en pie de un salto, y Ruby fue la primera en reanudar el ataque. Comenzó a entrecruzar los golpes de su guadaña, haciendo girar la hoja en rápidos patrones angulares que dificultaban a Yang esquivarlos o bloquearlos. Cuando Yang bloqueó un ataque, otro le siguió rápidamente y le cortó el costado del torso. Gritó por el corte punzante, que era lo suficientemente profundo como para hacer sangrar. Lanzó tierra a los ojos de Ruby, lo que hizo que ésta también gritara y retrocediera tambaleándose, con los ojos bien cerrados y la mano libre frotándoselos. Yang se abalanzó hacia adelante, pero Ruby luchó contra el dolor en los ojos y se defendió, bloqueando el puñetazo de Yang con el mango de su arma y empujándola hacia atrás. Ruby se llevó la mano a los ojos y se quitó la tierra, parpadeando rápidamente para aliviar el dolor y aclarar su visión. Ruby se giró y vio a Yang preparada para otra descarga, que pronto ejecutó. Comenzó a golpear y a disparar, con pequeñas ráfagas de fuego resonando desde sus guanteletes. Ruby hizo todo lo posible por bloquear o esquivar cada uno de los golpes, pero sintió que uno le impactaba con fuerza en la caja torácica. Cuando la carga explosiva estalló, Ruby jadeó de dolor al sentir que una de sus costillas se le rompía por dentro. Ruby retrocedió tambaleándose, agarrándose el costado. Bajó la vista y vio que la tela estaba quemada y la piel de debajo chamuscada y enrojecida. Hizo una mueca de dolor y luego volvió a mirar a Yang. Yang levantó los puños y corrió hacia ella para lanzar otro ataque. Cuando Yang lanzó el puñetazo, Ruby lo esquivó, pero solo lo suficiente para que el puño le rozara la mejilla. Al ver la oportunidad, Ruby avanzó a través de las defensas de Yang y le dio un cabezazo. Mientras Yang echaba la cabeza hacia atrás, Ruby la acuchilló con el extremo afilado de su guadaña y le cortó el estómago y los pechos. Luego dio un paso atrás, preparó su guadaña y saltó al aire con la hoja alargada, apuntando hacia arriba a su espalda. En cuanto Yang se reorientó, Ruby atacó con un poderoso tajo en el aire, cortándole el brazo derecho de un tajo. Yang chilló de dolor y terror mientras retrocedía tambaleándose. Su brazo era ahora un muñón ardiente que sangraba profusamente. Escudriñó el suelo para ver su brazo, cubierto de rojo, yaciendo inmóvil en la hierba debajo de ella. Agarró todo lo que quedaba, aproximadamente la mitad de su bíceps, gritando de agonía. Sus ojos se llenaron de lágrimas tan rápido que pronto apenas podía ver. A través de su visión borrosa, pudo ver a Ruby sonriendo salvajemente, sus dientes blancos clavándose en ella a través de su visión punzante. Mientras apretaba su brazo, se dio cuenta de que Ruby no esperaría un ataque ahora. Todavía tenía un guantelete, y si podía golpear a Ruby justo en la cara una vez más, tal vez podría matarla. Yang gritó de dolor una vez más, y luego dejó que el grito se convirtiera en uno de furia. Soltó el brazo y lo lanzó hacia la cara de Ruby, decidida a arrancarle hasta el último de esos malditos dientes blancos del cráneo. Cuando Ruby vio el puño dirigirse hacia ella, reaccionó rápidamente. Giró sobre sí misma y dejó que el ataque la rebasara, y luego bajó con la hoja de su guadaña, directamente sobre el otro brazo de Yang. Yang no podía creer lo que estaba pasando cuando, de repente, toda la sensibilidad se le escapó del brazo extendido, pronto sustituida por un dolor punzante idéntico al de su otro brazo. Gritó mientras su otro brazo caía al suelo con un golpe sordo y la sangre brotaba de su nuevo muñón, cortado casi en el mismo lugar que el derecho. Yang sintió como las fuerzas abandonaban su cuerpo y cayó de rodillas gritando y llorando. Apretó los dientes y aulló entre ellos, aunque nada mitigaba el dolor.
Ruby se colocó detrás de Jan, observando la escena. Le pareció verdaderamente maravilloso. Los gritos de dolor de Jan eran música para sus oídos. Se rió ante la estampa y luego volvió a situarse frente a su hermana. Mientras Jan lloraba, miró al suelo ensangrentado y vio cómo sus lágrimas caían sobre la hierba. De repente, sintió un pellizco en las mejillas y su cabeza se vio obligada a levantarse para mirar a su agresora. Ruby soltó una risita mientras miraba fijamente a los ojos lila e inyectados en sangre de Jan. Así que parece que no eres tan dura como creías. Me lo imaginaba. Le echó la cabeza hacia atrás a Jan, dejando que ésta volviera a caer. Pero has sido más dura de lo que esperaba, eso te lo reconozco. Creo que me has roto una costilla. Se agachó y se llevó una mano a la herida, haciendo una mueca de dolor al hacerlo. Considérate afortunada. Serás la última en hacerme daño. Ruby hizo una pausa, mirando a su oponente derrotada. Jan era sin duda fuerte. Por mucho que Ruby no quisiera admitirlo, Jan había sido una oponente digna. Quizás demasiado digna. Pero no te equivoques, continuó Ruby, eres débil. Eres débil y patética. Pero no lo suficientemente débil como para deshacerme de ti sin más. Jan utilizó hasta la última gota de su fuerza para levantar la cabeza y estirar el cuello, mirando hacia Ruby. ¿Qué estás diciendo? Ruby la miró con desprecio. Estoy diciendo que no voy a matarte. Puede que me seas útil. Como mínimo, serás un trofeo, un último recuerdo de la patética humana que solía ser antes de ascender. Jan se atragantó, pero logró reunir suficiente saliva en su boca dolorida para escupir sobre la bota de Ruby. Nunca, balbuceó Jan. Ruby miró la bola de saliva en su bota y luego volvió a levantar la vista. Puso los ojos en blanco mientras hacía girar la guadaña entre sus manos. Pobrecita Jan. Sigues estando tan jodidamente ciega. Ruby asestó un tajo con el extremo afilado de la hoja, cortando la cara de Jan justo por encima de la nariz y hundiendo la hoja profundamente. Jan chilló, y lo último que vio fue la hoja del ataque de Ruby y la hierba a su lado. Cuando Ruby terminó su tajo, dos objetos redondos rebotaron en el suelo, orbes blancos con iris lilas. Los gritos de dolor de Jan se hicieron más fuertes que nunca mientras le ardían las cuencas de los ojos y el puente de la nariz abierto por el corte. Solo había oscuridad ante ella, y solo dolor por todo su cuerpo. El dolor de sus muñones quedó eclipsado por el de su rostro, hasta tal punto que solo podía concentrarse en este último. No había palabras para describir la sensación que le recorría el rostro en una línea casi perfecta, pero hacía que el dolor por la pérdida de sus brazos pareciera un simple corte de papel en comparación. Jan chilló y gritó, pero ni siquiera pudo llorar. No sentía lágrimas, solo sangre. Ruby levantó la guadaña en posición vertical y admiró su obra. Luego echó un vistazo al costado de la casa y vio algo que le intrigó. Comenzó a caminar lentamente hacia allí, cuidando su costilla. Sabía que Jan no se iría a ninguna parte. Mientras Jan seguía gritando, Ruby miró lo que le había intrigado. Era un pequeño montón de objetos que habían usado para su perro Zuei, que había muerto hacía aproximadamente un año. Había algunos juguetes viejos, unas cuantas pelotas, un collar de tela y una correa viejos, y una vieja cadena de metal y un collar de púas. Ruby recordó que su difunto padre lo había comprado para el chucho, pero le quedaba demasiado grande y nunca lo devolvió. Ruby se agachó y recogió el collar y la cadena, luego miró hacia Jan, que seguía llorando. Mientras observaba a su hermana herida, una sonrisa maliciosa y llena de dientes se extendió por su rostro. Jan ni siquiera oyó volver a Ruby. Sus sollozos ahogaban todos los demás ruidos. Entonces oyó el tintineo del metal frente a ella. Levantó la cabeza, pero olvidó que no podía mirar. Mientras miraba fijamente al vacío, de repente sintió que un objeto metálico y frío se cerraba alrededor de su dolorido cuello. Estaba apretado y le dolía, pero lo suficientemente suelto como para respirar y tragar. Sintió un clic cuando el objeto quedó fijado, y un tirón de algo unido a él. Entonces sintió un aliento caliente contra su rostro ardiente. «Eres mía, Jan Xiaolong». La voz de Ruby era seria y áspera. «Eres de mi propiedad, como el perro que eres. Ahora te voy a dar a elegir, y quiero que lo pienses detenidamente porque va a ser la última decisión que tomarás por tu propia voluntad. Esta es tu elección. O te curan estos pequeños cortes y me sigues como mi esclava, o te cuelgo del cuello de uno de esos árboles y dejo que te desangres, lentamente, dolorosamente. Me vale cualquiera de las dos». Hizo una pausa, y en ese breve instante el mundo entero quedó en silencio. No había viento, ni insectos, ni sonidos de respiración. Entonces Ruby rompió el silencio.
Elige ahora. Yang inspiró mientras la información inundaba su mente atormentada. Por mucho que quisiera demostrar su fuerza, por mucho que quisiera asegurarse de que Ruby no ganara, sus pensamientos solo volvían al dolor de su rostro y sus extremidades. Era en lo único en lo que podía pensar. Lo único que tenía en mente era aliviar el dolor. Solo quería acabar con el dolor. Sollozó, con solo un rápido destello de pensamiento sobre lo que estaba renunciando, pero su deseo de sobrevivir se impuso. Yo soy tu esclava, Ruby, balbuceó Yang. Ruby sonrió. Muy bien. Sabía que cambiarías de opinión. Pero lo primero es lo primero. A partir de ahora te dirigirás a mí como señora, ¿entiendes? Yang gimió, sin asimilar del todo lo que se le estaba diciendo. Ruby frunció el ceño y tiró del cuello de Yang, acercándole la cara tanto que casi tocaba sus cuencas oculares ensangrentadas. Te he dicho que, ¿me entiendes, joder? Gritó Ruby justo en la cara ensangrentada de Yang. Yang jadeó de miedo y dolor, y luego soltó. ¿Sí? Sí, señora. Lo entiendo. Ruby aflojó un poco la cadena, permitiendo que Yang se desplomara de nuevo en el suelo, sollozando. Sonrió con aire burlón. Bien. Ahora, vámonos. Tenemos que asegurarnos de que no te desangres demasiado pronto. Levántate. Con las piernas temblorosas, Yang comenzó a levantarse lentamente. En cuanto sus pies tocaron el suelo, sintió que Ruby tiraba de la cadena y la hacía tambalearse hacia adelante. Mantuvo el equilibrio y comenzó a caminar detrás de Ruby. Oh, dijo Ruby, deteniéndose de repente. Hay una cosa más que quería hacer. Retrocedió unos pasos por donde había venido, se agachó y recogió del suelo uno de los brazos cortados de Yang. Agarró los guanteletes y se los quitó a tirones, y luego abrió la compuerta de munición de la parte trasera. A continuación, dio unos pasos hacia la casa, arrastrando a Yang tras de sí. Vertió la munición de Dust justo fuera de la puerta trasera de la casa y luego tiró el arma vacía. A continuación, se agachó y rebuscó en su cinturón hasta que encontró un pequeño recipiente sujeto a él. Lo abrió y sacó una sola cerilla roja. La pasó por el cinturón, encendiéndola. El pequeño resplandor cálido iluminó la noche, y Ruby la dejó caer rápidamente sobre el Dust antes de saltar hacia atrás. El Dust se encendió al instante, chisporroteando y explotando, expandiendo las llamas en todas direcciones. Mientras Ruby retrocedía, la casa comenzó a arder. Incluso sin sus ojos, Yang sintió el calor cada vez mayor frente a ella y oyó el crepitar y el chisporroteo del fuego, y supo exactamente lo que Ruby acababa de hacer. Deseó poder derramar tan solo 2 lágrimas, una por su madre y otra por su padre. Pero no pudo. Lo siento, mamá y papá, susurró Yang para sí misma, con cuidado de que Ruby no la oyera. Os he fallado. Vamos, esclava, dijo Ruby con sadismo. Tenemos sitios a los que ir y gente a la que matar. A continuación, soltó una risa breve y maliciosa y arrastró a Yang consigo. Mientras caminaba, empezó a tararear su canción favorita, Red Lial Rose. Había sido un día jodidamente bueno. Prólogo 2. Frente frío. Weiss contuvo el aliento. Se aclaró la garganta y luego exhaló lenta y silenciosamente. Cerró los ojos y comenzó a avanzar. Notaba el mármol ornamentado bajo sus pies mientras entraba lentamente en la sala. Conocía bien aquella sala. Hoy sería allí donde se decidiría su destino. Mientras caminaba, Weiss recordó los acontecimientos que la habían llevado hasta allí. Vio a su padre, Jacques Schne. Había dirigido la Schne Dost Company con mano de hierro, y Weiss lo respetaba por ello. Había hecho crecer la empresa monopolizando la producción de Dost en los reinos y ahorrando millones y millones de lien al aumentar el número de esclavos faunus en las minas y fábricas, reduciendo así la necesidad de pagar a los empleados. Pero todo el mundo, por muy poderoso que sea, debe morir algún día, y el día de Jack se acercaba rápidamente. Weiss se encontraba junto a la cama de su padre, su hermano menor, Whitley, a un lado, y su hermana mayor, Winter, al otro. Los ojos envejecidos y vidriosos de Jax se giraron para mirarlos con una mirada fría e inquietante. «Hijos míos», jadeó Jax. Tosió violentamente y luego continuó. «Pronto moriré, y la empresa quedará en manos de uno de vosotros. Todo mi imperio irá a parar a quien mejor aproveche su entrenamiento. Lucharéis a muerte. Quien siga vivo al final lo heredará todo. Heredaráis el mundo. Así quedó decretado». Whitley, el cobarde sin carácter que era, renunció a su derecho a la herencia al negarse a luchar contra sus hermanas mayores, claramente superiores a él.
Weiss pensó que, cuando hubiera terminado, le cortaría su odiosa y pequeña garganta por si acaso. Winter, por su parte, estaba lejos de echarse atrás. Weiss no esperaría menos de su fuerte hermana mayor. Winter ya tenía sangre en las manos de los esclavos Faunus a los que había golpeado, llegando incluso a ejecutar a algunos que se atrevieron a rebelarse contra los Stschne. Weiss lo sabía, y sabía que su hermana no tendría miedo de derramar sangre, la suya si fuera necesario. Su padre había decretado una lucha a muerte, así que eso era lo que iba a recibir. Hizo que su secretaria, una vieja bruja repugnante sin compasión por nadie, y mucho menos por las hijas de los Stschne, se encargara de los preparativos, y ella decidió que no había mejor lugar para demostrar el resultado de su entrenamiento de combate que la sala donde habían entrenado durante tantos años. Una vasta sala de guerra de mármol blanco apodada el Castillo Blanco. Ahora, hoy era el día. La secretaria observaría mientras Weiss y Winter se enfrentaban en una batalla que dejaría a una como la heredera de la fortuna de la Stschne Dost Company y a la otra como un cadáver frío bajo tierra. Weiss ni siquiera tenía que abrir los ojos para saber a dónde iba. Cada centímetro del Castillo Blanco estaba grabado, tallado en su memoria como un grabado en piedra, permanente y sólido. Cada vez que su pie tocaba el suelo, sabía exactamente en qué parte del piso se encontraba, hasta el patrón de las baldosas bajo sus pies. Recordaba que esas baldosas solían empaparse de su sudor y sangre mientras perseveraba en el entrenamiento vigoroso y las palizas despiadadas. Al fin y al cabo, tenía que desarrollar tolerancia al dolor. Su padre había pedido expresamente que los guardias blindados de la empresa les dieran palizas a ella y a sus hermanos durante el entrenamiento para endurecerlos. Aunque Weiss admitía que parecía poco ortodoxo, no podía discutir los resultados. A medida que sus pasos resonaban, se hacían eco en la vasta sala. Solo por el sonido de los ecos, Weiss se dio cuenta de que todo el equipo de entrenamiento y tortura había sido retirado, dejando todo el espacio vacío y amplio, perfecto para un vuelo. Weiss pronto se dio cuenta de que se encontraba aproximadamente en el centro de la ornamentada sala. Dio unos pasos más y se detuvo, con los ojos aún bien cerrados. Al exhalar, oyó pasos delante de ella. Eran más pesados que los suyos, pero se movían con la misma estatura y gracia que se esperaba de una mujer Stschne. Conocía los pasos de todos los miembros de su familia. Los de Whitley eran rápidos y ligeros, los de Jax, cuando aún podía caminar, eran lentos y silenciosos, y los de Winter eran firmes y exigentes. Los sonidos que oía ahora eran inconfundiblemente los de Winter. Oyó cómo los pasos se acercaban cada vez más hasta detenerse. Weiss abrió lentamente los ojos y alzó la vista hacia la figura que tenía ante sí. Winter la miraba desde arriba, con unos ojos fríos que igualaban la intensidad de los de su padre. Iba vestida con su atuendo habitual, un uniforme militar majestuoso, ceñido y de un blanco brillante, adornado con medallas y cintas. Su postura era erguida y firme, con los brazos cruzados con fuerza a la espalda. Su boca estaba congelada en un ceño fruncido permanente, tan gélida como el resto de sus rasgos. Weiss respiró hondo por la nariz y luego habló. «Hola, hermana». Winter permaneció en silencio un momento, con la mirada tan gélida como su homónima, antes de responder finalmente. «Weiss». Las dos no tenían nada más que decir. Se limitaron a mirarse fijamente, y ninguna sabía que la otra estaba intentando reprimir los buenos recuerdos que habían compartido. Al fin y al cabo, eran hermanas, y aunque se habían criado en un entorno de individualismo y aislamiento, seguían sintiendo ese vínculo familiar que las unía. Entrenaban juntas, luchaban juntas y trabajaban juntas. Hubo momentos en los que Winter había secado las lágrimas de Weiss, y momentos en los que Weiss había hecho reír a Winter. Incluso ahora, mientras tramaban la muerte de la otra, seguían sintiendo ese vínculo. Cada una de ellas intentó sacudírselo de encima. Ese sentimiento de empatía podía debilitarlas. Si eran débiles, podrían perder. Ambas pensaban que la otra hacía tiempo que había abandonado la empatía y estaba lista para acabar con ella sin dudarlo, cuando en realidad ambas temían inconscientemente el enfrentamiento que se avecinaba. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por un fuerte pitido de la radio. Una voz áspera y demasiado familiar que ambas despreciaban resonó a su alrededor. «Saludos, hijas de Stschne», se rió con malicia la secretaria. «Hoy será el día en que os enfrentaréis en combate armado por el derecho a heredar la fortuna de los Stschne». Hizo una pausa, aparentemente saboreando el momento que se le presentaba. «La batalla será a muerte». Hizo otra pausa, pero esta vez se oyó una leve risita antes de que continuara.
A pesar de vuestro entrenamiento en combate formal y de mi preferencia porque lo utilicéis, vuestro padre ha decretado que podéis emplear cualquier medio necesario para triunfar. Weiss jadeó en silencio. Aunque sabía que Winter probablemente se ceñiría al combate formal como ella, ya que era a lo que estaban acostumbradas, se dio cuenta de que lo único que tenía que hacer era tirarse de espaldas y Winter podría pisotearle la cara. Ahora había más formas de morir. Veré la batalla desde mi sala de observación, continuó la secretaria. Se rió entre dientes de nuevo. Y permíteme decir, extraoficialmente, que estoy deseando ver el final. Tanto Weiss como Winter resoplaron, y Weiss negó con la cabeza. Ambas sabían que la secretaria no sentía empatía por ninguna de las dos, pero ninguna era consciente de que las odiaba lo suficiente como para querer presenciar sus muertes. La secretaria se inclinó hacia el micrófono, tan cerca que Weiss casi podía oler su aliento rancio a través de los altavoces ocultos. Prepárate. Winter se llevó rápidamente la mano a la vaina de su majestuoso cinturón y sacó con rapidez su sable de duelo. La hoja brilló al reflejar la luz y rozó por los pelos el rostro de Weiss. Winter mantuvo la espada a su lado. Weiss se llevó la mano a su espada y la desenvainó con rapidez, la sostuvo en posición vertical frente a su rostro y luego la apuntó al suelo. La secretaria volvió a reírse entre dientes mientras observaba a las dos armarse. Se ajustó las gafas y se inclinó de nuevo hacia el micrófono. Prepárense. Tanto Weiss como Winter dieron un paso atrás al unísono y se prepararon, sosteniendo sus armas en posición de ataque o defensa. Weiss y Winter se miraron a los ojos por última vez. Ambas estaban concentradas, pero ambas creyeron ver tristeza en la mirada de la otra. Mentalmente se dijeron a sí mismas que eso no podía ser cierto. La secretaria respiró profundamente en el micrófono y prácticamente pegó la cara contra el cristal de la cabina de observación. Aunque las chicas Schne no podían verlo, su sonrisa era tan amplia y tan maliciosa que habría hecho que un Green se quedara paralizado de horror. Saboreó el momento solo un segundo más, luego se inclinó tanto que prácticamente tenía el micrófono en la boca y, a punto de soltar una risa maníaca, dijo, «Maten». Ambas mujeres se movieron al mismo tiempo, y sus armas chocaron entre ellas. Se enzarzaron durante solo un segundo antes de que Winter se apartara y comenzara una lluvia de taconadas contra los costados expuestos de Weiss. Weiss levantó su espada verticalmente a medida que se acercaba cada taconada, bloqueándola. Weiss dio un paso atrás y esperó a que cesara la descarga. Cuando Winter retiró su espada, Weiss lanzó la suya en horizontal y se abalanzó sobre su hermana, casi resbalando sobre el liso suelo de mármol. Winter se deslizó hacia atrás, esquivando la espada y dejando que pasara junto a ella. A continuación, Winter cambió rápidamente la espada a la otra mano y apuñaló hacia la cabeza de Weiss. Weiss inclinó bruscamente el cuello, lo que permitió que el ataque la fallara por muy poco. Saltó hacia atrás hasta una distancia segura y se preparó para defenderse. Winter saltó en el aire y descargó su sable sobre Weiss, quien lo bloqueó con un rápido tajo horizontal. Winter quedó expuesta, pero su espada no estaba ni de lejos donde debía estar para un empalamiento limpio. Weiss solo tuvo que sopesar sus opciones durante un breve instante antes de recordar que, aunque no fuera exactamente formal, podía usar cualquier medio necesario. Por orden de su padre. Así que Weiss levantó el brazo, cerró los dedos y lanzó un buen puñetazo al estómago de Winter. Weiss notó cómo Winter se encogía bajo su puño y oyó un leve gruñido. Winter dio un paso atrás y se llevó suavemente una mano a la zona del impacto. A continuación, volvió a saltar en el aire, levantó la pierna y le propinó una patada a Weiss justo en la cara. Weiss se tensó cuando la bota la golpeó. El tacón se le coló entre los labios y le golpeó los dientes, mientras que el resto de la bota se le clavó con fuerza desde el puente de la nariz hasta la línea del cabello. Un poco más abajo, y el golpe probablemente le habría roto la nariz. Weiss gruñó mientras se tambaleaba hacia atrás, agitando ligeramente los brazos en un intento por recuperar el equilibrio. Entonces se dio cuenta, estaba desprotegida. Winter se abalanzó sobre su hermana desprotegida, apuntando la punta de su sable directamente a la garganta de Weiss. Winter esperaba que, si era capaz de apuñalar a Weiss en el cuello, pudiera seccionarle la médula espinal y acabar con su vida de forma relativamente indolora. Weiss, sin embargo, movió la cabeza ligeramente, y justo a tiempo. Sintió que la hoja rozaba su pálida piel, el frío metal arañándole el costado del cuello. Antes de que la hoja pudiera siquiera terminar su recorrido, Winter la retiró y, con un movimiento rápido, la blandió hacia la cara de Weiss. Weiss vio el ataque demasiado tarde.
Echó la cabeza hacia atrás en un intento por esquivarlo, pero el filo de la hoja se le clavó superficialmente por encima del ojo izquierdo y le cortó hasta el pómulo. Weiss gritó de dolor mientras saltaba hacia atrás, sintiendo el escozor en la cara. Se frotó rápidamente la zona con la palma de la mano y parpadeó con rapidez para comprobar la gravedad de la herida. Aún podía ver, así que la hoja no había golpeado con suficiente fuerza como para dañarle el globo ocular o dejarla ciega. Sin embargo, la palma de su mano tenía un reguero lineal de sangre, y Weiss podía sentir cómo el líquido cálido brotaba de la herida punzante y le resbalaba por el rostro frío. Antes de que pudiera pensar en la herida, Winter volvió a atacar, esta vez apuntando al abdomen desprotegido de Weiss. Weiss levantó su espada verticalmente y bloqueó el ataque, con las dos armas enzarzadas. Weiss alzó la vista hacia el rostro concentrado y furioso de su hermana, luego la empujó hacia atrás y la apuñaló rápidamente en su dirección. Winter bloqueó y esquivó la mayoría de los ataques, pero uno de ellos le rozó el hombro, rasgando ligeramente el uniforme y creando un pequeño corte superficial que comenzó a sangrar lentamente. Winter resopló más por la irritación que por el dolor, y luego levantó la pierna de nuevo y plantó el pie en el estómago de Weiss. Le dio una patada, empujando a la chica más joven hacia atrás. Weiss gruñó por la presión, pero se dio cuenta de que se trataba más de una maniobra para ganar distancia que de un ataque. Winter colocó ambas manos en la empuñadura de su sable y comenzó a blandirlo rápidamente. Weiss bloqueó cada golpe, pero sintió la fuerza detrás de cada uno de ellos a medida que empezaban a empujarla hacia atrás. De repente, Winter clavó su espada hacia abajo, por debajo de la espada de Weiss, y empujó sus brazos hacia arriba, forzando la espada hacia arriba y dejando al descubierto el abdomen de Weiss de nuevo. Weiss jadeó antes de darse cuenta de que la arriesgada maniobra también había dejado expuesta a Winter. Ahora solo era cuestión de quién fuera más rápida. Mientras Winter retiraba los brazos y se preparaba para clavar su espada en Weiss, esta giró la muñeca y apuntó con su espada a Winter. Las dos comenzaron a clavar al mismo tiempo, pero el arma más larga de Weiss le dio ventaja. Weiss clavó la espada directamente en el abdomen de Winter, casi justo en el centro. Winter jadeó ruidosamente cuando la hoja la atravesó, perforando la carne por encima del ombligo y atravesándola hasta el otro lado, donde salió disparada. Debido al ángulo de Weiss, la hoja no alcanzó la columna vertebral, pero sí todo lo demás. Al menos, todo lo que tenía que alcanzar. El arma de Winter estaba a solo 1 centímetro del estómago de Weiss cuando ésta terminó de clavar el arma en Winter, con la empuñadura decorativa de la espada presionando contra el uniforme de Winter. Winter sintió cómo el metal le perforaba la piel de la espalda y la atravesaba, mientras comenzaba a brotar sangre por ambos lados. Weiss oyó a la secretaria dar un grito de júbilo y empezar a reír cuando terminó la puñalada. Apretó la empuñadura con fuerza y, a regañadientes, alzó la vista hacia el rostro de su hermana. Winter temblaba, su rostro ya pálido desprovisto de todo color, mientras sus ojos miraban al frente con conmoción y miedo. Tosió suavemente, y un hilo de sangre le corrió por la comisura de la boca. Weiss oyó como su arma caía al suelo con estrépito mientras empezaba a quedarse flácida. Pero Weiss no pudo hacerlo. No podía dejar que su hermana muriera con miedo. La risa enloquecida de la secretaria se desvaneció en el fondo mientras Weiss soltaba su espada y cogía a la inerte Winter. Podía sentir las respiraciones entrecortadas y los violentos temblores de su hermana mientras la sostenía, permitiendo que su propio peso soportara el de Winter. Lentamente y con cuidado, se arrodilló, bajando a Winter con suavidad. A continuación, se acercó poco a poco a su arma, agarró la empuñadura y sacó rápidamente el metal ensangrentado. Oyó a Winter gritar ligeramente al extraer la hoja y sintió la sangre caliente empapando su uniforme. Arrojó la espada al suelo con un golpe seco y luego acostó con delicadeza a Winter boca arriba. Winter seguía temblando y jadeando, con cada respiración cada vez más superficial. Weiss se arrodilló y se inclinó, posando la mano sobre la cabeza de su hermana. Antes de darse cuenta de lo que estaba pasando, se le llenaron los ojos de lágrimas y empezó a llorar. «Lo siento mucho», dijo Weiss entre lágrimas. Winter volvió la mirada hacia Weiss. Sus temblores se fueron calmando y a ella también se le llenaron los ojos de lágrimas. «Tú, hiciste lo que tenías que hacer», jadeó. Weiss siguió sollozando. «Ojalá no hubiéramos llegado a esto», suspiró. «Nunca quise hacerte daño». Winter levantó la mano y la posó sobre la mejilla de Weiss. «Yo tampoco, Weiss», jadeó. «Solo prométeme que serás la directora ejecutiva más poderosa de la historia». Weiss se limitó a asentir mientras asimilaba las palabras de su hermana.
Winter inspiró bruscamente y luego exhaló lentamente. Parpadeó un par de veces y luego miró la herida de Weiss. ¿Weiss? Weiss le acarició el pelo a Winter con la mano. Sí, Winter. Winter gimió, pero continuó. ¿Podrías, por favor, hacerme un último favor? Weiss asintió rápidamente, derramando lágrimas. Lo que sea. Cuando seas directora ejecutiva, ¿podrías matar a la secretaria? Weiss había intentado ahogar su risa, que aún continuaba, y había tratado de olvidarse de ella por un momento, pero el débil sonido de su carcajada la enfureció. Por supuesto, respondió Weiss. Mi primera medida será hacer que la arrojen a un horno en una de las minas de polvo. La boca de Winter esbozó una leve sonrisa. Me gustaría eso. Gracias, Weiss. Weiss se inclinó y besó la frente de Winter. Te quiero, hermana. Winter se secó una última lágrima con el pulgar. Yo también te quiero. Weiss cerró los ojos en un intento por contener las lágrimas. Al hacerlo, sintió que la mano de Winter se quedaba flácida sobre su mejilla y la oyó inhalar lentamente. Weiss abrió sus ojos húmedos para ver cómo los ojos de Winter se ponían en blanco y se cerraban, su cabeza caía sin fuerza y su boca se entreabría ligeramente mientras exhalaba lentamente su último aliento. Las lágrimas de Weiss cayeron sobre su herida, provocándole un escozor. Las lágrimas que caían sobre el uniforme de Winter se tiñeron de rojo. Weiss colocó con cuidado el sable de Winter sobre su pecho y cruzó los brazos sobre él. La secretaria recuperó el aliento tras su ataque de risa y volvió a dirigirse a Weiss con tono siniestro. Enhorabuena, Weiss Schne. Ahora eres la única heredera de la fortuna de la familia Schne y la futura directora ejecutiva de la Schne Dost Company. Tan pronto como fallezca tu padre, todo te pertenecerá. ¿Tienes alguna petición antes de que informemos a tu padre de su sucesora? Weiss miró a Winter, y luego giró la cabeza bruscamente hacia la cabina de observación con una mirada furiosa y endurecida. Se esculpirá la efigie de Winter Schne en una estatua de mármol. Junto con una placa dorada con su nombre, será un monumento conmemorativo y se colocará en el exterior de la mansión Schne. Además, Winter será enterrada en el mausoleo regal junto a madre. La secretaria soltó una risita. Pero Weiss, ese mausoleo es solo para directores ejecutivos y sus cónyuges. ¿Por qué no la enterramos simplemente en el cementerio con el resto de los indignos de...? Weiss la interrumpió, gritando. Para ti soy Madame Schne o Lady Schne, zoquete. Vociferó en un tono que incluso dejó atónita a la secretaria. Y Winter Schne será enterrada en el mausoleo regal. Me he hecho entender, vieja bruja asquerosa. La secretaria se quedó en silencio, atónita, durante un momento, y luego se inclinó de nuevo hacia el micrófono. Sí, Madame Schne. Weiss resopló, miró a su hermana por última vez y comenzó a salir del castillo blanco para atender su herida. Si antes no estaba sola, ahora sin duda lo estaba. Mientras caminaba, se dio cuenta de que nadie podía sentirse tan solo como ella en ese momento. Era la más solitaria de todas. Prólogo 3. Desde las sombras. Blake se pasó la mano por su cabello de ébano, echándoselo hacia atrás para dejar al descubierto sus penetrantes ojos ámbar. Se miró brevemente en el espejo, contemplando por un instante aquella imagen tan poco habitual. Se burló de sí misma, sintiéndose incómoda e incompleta sin su máscara. Sin ella, ahora estaba desnuda. Se había convertido casi en un sustituto de su verdadero rostro. Sus orejas se agitaron con disgusto, sus orejas de gato negras y puntiagudas que descansaban sobre la coronilla. Extendió la mano y cogió la máscara de color blanco meso de la mesa, retirándola rápidamente y colocándosela en la cara. Volvió a mirarse en el espejo y, esta vez, se sintió completa. Mientras Blake observaba al animal en el espejo, las solapas de la tienda crujieron y una figura familiar entró. Llevaba su intrincada máscara angular y su uniforme negro. Su piel oscura y su cabello castaño casi se fundían con las sombras de la tienda. Mimetizarse era lo que mejor se le daba, después de todo. Blake. Dijo Ilya. Es hora. Blake suspiró con una mezcla de frustración y vacilación, dejando que la idea calara en ella. Por fin estaba a punto de hacer algo que llevaba tiempo planeando. Y nada iba a detenerla. Esta vez no. Blake miró a Ilya con expresión de satisfacción. De acuerdo. Respondió. XXXXXX. Adam Taurus estaba sentado en su escritorio, escribiendo apresuradamente en un trozo de papel. No prestaba mucha atención a su letra ni a la ortografía, y garabateaba las notas a toda prisa.
Mientras escribía su carta, su fiel teniente entró a empujones en la tienda del líder. Señor, los miembros están reunidos y listos para marchar, dijo. Adam miró a su amigo de reojo, apenas capaz de distinguirlo a través de las estrechas rendijas de su máscara. Bien, respondió Adam. ¿Tenemos suficientes pancartas para todos? El teniente asintió. De hecho, demasiadas. Algunos tienen que compartir. Adam se rió entre dientes. Bueno, supongo que cuantos más, mejor. El teniente se quedó quieto un momento y luego volvió a hablar. La señorita Belladonna insistió en traer su arma a la protesta. Adam suspiró y volvió a bajar la vista hacia lo que estaba escribiendo. Puede que Blake sea un poco más radical que algunos de nosotros, pero quiere lo mismo que nosotros. Hasta ahora, no ha tenido necesidad de usarla. Que siga siendo así. El teniente asintió y volvió a salir. Adam cerró los ojos cansados y sacudió la cabeza. Se llevó la mano a la cara y se ajustó la máscara, se levantó y salió de la tienda, dejando la carta sin terminar. XXXXXX. El grupo de miembros de Colmillo Blanco allí reunidos era bastante numeroso. Los numerosos faunos llevaban todos máscaras blancas, sostenían pancartas y charlaban entre ellos. Delante de ellos había un conjunto de 3 pequeñas plataformas de madera. La más a la izquierda era la más baja y la del centro, más alta que las otras 2. La teniente se encontraba de pie sobre la plataforma más baja, observando al grupo que conversaba. Blake se acercó a las plataformas y, con un salto rápido y felino, se subió a la plataforma situada más a la derecha. Inmediatamente dirigió su mirada enmascarada hacia Ilya, que estaba de pie frente a su pedestal mirándola. Blake le hizo un gesto de asentimiento. Adam salió de su tienda, echó un breve vistazo a la multitud y luego se dirigió hacia las plataformas y saltó ágilmente a la del centro. Su segunda al mando, Blake, centró su atención en él. Veo que vuelves a llegar tarde. Oh, déjame en paz, Blake. Sea ciencia cierta que llegaste aquí justo antes que yo. La mirada de Adam se posó en Blake. En su espalda llevaba enfundado su arma blanca, de un negro tan oscuro como el propio cabello de ébano de Blake. Adam suspiró y volvió a fijar la mirada en la multitud. ¿Es necesario que lleves eso a una protesta? Blake se inquietó, pero no miró a Adam. Nunca se sabe cuándo puedes necesitarlo. Adam decidió que no era el momento de discutir. Bajó la vista hacia el teniente y asintió. El teniente le devolvió el gesto y luego dio 2 fuertes palmadas. El murmullo se fue apagando poco a poco y todos los ojos enmascarados se volvieron hacia sus líderes. Hermanos y hermanas de Colmillo Blanco, dijo Adam con voz fuerte y resonante, hoy daremos el siguiente paso en nuestra lucha por la igualdad. Hoy marcharemos por las calles de Vale y dejaremos claro que los faunos ya no serán tratados como animales. Se oyeron aplausos y vítores dispersos entre el público. Ilya mantuvo la mirada fija en Blake. Después de hoy, nos embarcaremos en nuestro mayor desafío hasta la fecha, la Schneed Ost Company, anunció Adam. Algunos de los vítores se convirtieron en murmullos y exclamaciones de sorpresa, y algunos de los miembros se miraron entre sí. Adam se dio cuenta de la falta de entusiasmo por la nueva misión. Sí, la SDC ha sido una de nuestras mayores amenazas en esta cruzada. Pero siguen utilizando a los faunus como mano de obra esclava y los someten a las torturas y muertes más crueles. Después de Vale, iremos a Atlas. Marcharemos hasta las puertas de Schneed. Y les haremos saber que el Colmillo Blanco exige la liberación. Se escucharon pequeños vítores y algunos aplausos, pero la multitud seguía indecisa. Adam suspiró de nuevo. Sí, sé que es peligroso. Pero es necesario. Está bien tener miedo, este no era el momento que Blake había planeado, pero era la oportunidad perfecta. Miró rápidamente a Ilya y asintió. Ilya se dio la vuelta rápidamente y se adentró en la multitud. Blake dirigió su mirada hacia Adam. Pero ¿y si no tuviéramos que tenerlo? Gritó Blake, interrumpiendo a Adam. Las cabezas de la multitud se giraron hacia ella, al igual que la de un Adam confundido. Blake, ¿qué estás haciendo? Preguntó Adam en un susurro alto. ¿Y si no tuviéramos que tener miedo? ¿Y si pudiéramos hacer que el SDC, no, que la raza humana nos tuviera miedo a nosotros? La multitud murmuró, y el rostro de Adam comenzó a enrojecerse bajo su máscara. Blake. Continuó Adam en su susurro alto. ¿Podemos hacer esto en otro momento? No. Gritó Blake a Adam, pillándolo desprevenido. Llevamos demasiado tiempo esperando. Nuestros corazones están contigo, gran líder Taurus, pero tus métodos ya no son adecuados. Blake se volvió hacia la multitud.
Es hora de que el colmillo blanco se convierta en lo que estamos destinados a ser. Es hora de que demostremos nuestra valía, no como manifestantes llorones, sino como guerreros feroces. Lo sé, no, todos sabéis que los Faunus son la especie dominante de este planeta. Somos mejores que los humanos. Tenemos todo lo que tienen los humanos y más. Los humanos no solo deberían temer a los Faunus, sino que deberían temer a los Faunus, sino que deberían servir a los Faunus. Se alzaron vítores y aplausos entre el público. Adam miró a su alrededor, tratando de decidir qué hacer. Blake asintió. Imagínenlo, un remnant controlado por los Faunus. Nuestros hermanos y hermanas ya no sometidos a la tortura y la muerte a manos de auténticos monstruos. Todos los Faunus, viviendo en un paraíso utópico donde reinamos supremos, y los humanos arrastrándose a nuestros pies. Más vítores se alzaron entre la multitud. El teniente saltó de su pedestal y comenzó a intentar controlar a la multitud. Blake sonrió con aire burlón. Desde las sombras, nos abalanzaremos sobre el mundo y recuperaremos lo que nos robaron. Alzó la voz para compensar la creciente aprobación. Desde las sombras, recuperaremos nuestro destino. Liberaremos nuestro futuro. Y nosotros nos levantaremos. La mayor parte de la multitud gritaba su aprobación y aplaudía ahora. Adam no pudo aguantar más y agarró a Blake por los hombros, girándola para que lo mirara. Blake, deja esto. Gritó. Piensa en lo que estás haciendo. Blake hizo un gesto de indiferencia. Lo he hecho, Adam. Llevo mucho tiempo pensándolo. Nuestra gente sufre, ¿y qué hacéis vosotros? Os manifestáis. Protestáis. Discutís. Pues se acabó. Vuestros métodos no nos llevan a ninguna parte. Tenemos que luchar. Adam negó con la cabeza. Quiero igualdad. Quiero paz. Si haces esto, no serás mejor que ellos. Blake se burló. Lo que quieres es imposible. Pero lo entiendo. Eres tan ingenuo, Adam. No te das cuenta de cómo funciona este mundo. Blake se volvió hacia la multitud, ignorando a Adam. Así que levantaos, hermanos y hermanas del colmillo blanco. Elegid un bando, mis métodos, que nos traerán el respeto y el poder que tan legítimamente merecemos, o los métodos de Adam Taurus, que no nos llevan a ninguna parte y nos hacen marchar hacia el SDC con nada más que pancartas y palabras duras. Ilia escuchó su señal y gritó desde entre la multitud. Salve, gran líder Belladonna. Salve, gran líder Belladonna. La mayor parte de la multitud repitió el grito, alzando los puños en el aire. ¡No! Gritó de repente el teniente. Extendió la mano y agarró a Ilia por la camisa. Detén esto ahora mismo, o habrá castigo. Ilia esbozó una sonrisa burlona. Si no estás con nosotros, estás contra nosotros, dijo. Eres un traidor a la raza Faunus. Prefieres que sigamos arrastrándonos a los pies de los humanos antes que ocupar nuestro lugar en el mundo. Una gran parte de la multitud abucheó y algunas manos se extendieron y apartaron al teniente de Ilia. Tú no eres colmillo blanco. Espetó Ilia. No eres un Faunus. Eres un humano. Ante ese insulto, la multitud se abalanzó y agarró al teniente. Cuando unos pocos individuos se adelantaron para ayudarlo o intervenir, también fueron agarrados. Las manos tiraron al suelo a los antiguos miembros, y el teniente dio puñetazos y patadas mientras caía. La multitud se abalanzó sobre los que yacían en el suelo y comenzó a arañar y golpear, hasta que Blake ya ni siquiera podía ver a los desertores en el suelo. Lo único que podía oír eran sus gritos y súplicas mientras la multitud los golpeaba. Blake se volvió hacia Adam, que observaba la escena con horror y consternación. Es tu elección, Adam. Su voz era áspera y seria. Puedes unirte a nosotros y ayudarnos a liberar a nuestro pueblo, o... Desenvainó su espada de la espalda y la apuntó a su antiguo líder. Puedes morir con el resto de ellos. Mientras Adam la miraba aterrorizado, ella bajó ligeramente el arma y le susurró. Únete a nosotros, Adam. Serías un activo insustituible. No podrás salvar a nuestro pueblo si estás muerto. Por mucho que lo parezca, te respeto de verdad. Tú me diste esta oportunidad. Si te unieras a nosotros, te mantendríamos en los rangos más altos del colmillo blanco. Se te daría el poder de ayudarnos a acabar con esto lo antes posible. Por favor, hazlo, Adam. Ella lo miró a través de las estrechas rendijas de su máscara. Por mí.
La mente de Adam se aceleró mientras consideraba su propuesta, todo ello mientras escuchaba los gritos agonizantes de sus compañeros del colmillo blanco al caer entre la multitud, y los alaridos del teniente se veían interrumpidos por el estruendo de un crujido. Lo que quería hacer era lanzarse a la multitud y dejar que lo unieran a sus compañeros caídos, pero se dio cuenta de que, para devolver al colmillo blanco a lo que era, tenía que seguir con vida. Él era la mejor oportunidad para un colmillo blanco pacífico. Estaría mintiendo a Blake, al mundo y a sí mismo, pero se le ocurriría algo. Adam bajó las manos a los costados y miró las botas de Blake. Tienes razón, dijo. No podemos cambiar las mentes con ladridos y sin mordiscos. Si ha de llegar la paz, debe ser en un remnant controlado por los Faulus. La boca de Blake se transformó en una sonrisa genuina de satisfacción y alivio. Sabía que tomarías la decisión correcta, Adam. Me encargaré de que no te pase nada. Bajó el arma. Cuando todo empezó, lo único que queríamos era una oportunidad para vivir nuestras vidas. Ahora, en la oscuridad, tomaremos todo lo que queramos y nos levantaremos. Adam asintió mientras Blade contemplaba el nuevo colmillo blanco. Nos levantaremos. Prólogo 4, 356,5. Día 1. Quiero morir. Todavía estoy intentando asimilar lo que ha pasado. Me duele, muchísimo. Ya ni siquiera sé si estoy llorando. Todo está oscuro, tan oscuro. Siento que si me golpeo la cabeza con suficiente fuerza, me despertaré de esta pesadilla. Ya fue horrible ver lo que Ruby le hizo a mamá, no podía respirar, no podía pensar, estaba tan asustada, solo quería que papá me abrazara y me dijera que todo iba a salir bien. Pero luego él no volvió, y Ruby sí. Debería haberme escondido como él me dijo. ¿Por qué fui tan idiota? Me dijo qué hacer para estar a salvo, y tuve que desobedecerle porque creía que era fuerte. Porque creía que era valiente. Me arden los muñones, Ruby los puso sobre una llama para cauterizarlos, solo quiere mantenerme con vida. Ahora ni siquiera me deja morir. Soy una cobarde. Debería haber dejado que me matara y acabar de una vez. No estaría sufriendo tanto, volvería a ver a mamá y a papá. Ahora sé que mi vida solo va a empeorar a partir de aquí. No veo, no pienso, si Ruby se sale con la suya, perderé la poca cordura a la que me aferro, no puedo dejar que eso pase. Un diario, aunque solo sea mental, al menos me mantendrá cuerdo. Cada noche, cuando ese monstruo se duerma, me comprometeré a recordar en mi mente los acontecimientos del día. Llevar un registro mental. Al menos así, cuando las cosas inevitablemente empeoren, podré recordar cuando todo dolía menos. Me duele tanto. No sé dónde estamos. Todo está a oscuras. Ruby me ha atado unos paños sobre las cuencas de los ojos para detener la hemorragia, están demasiado apretados. Cada segundo quiero alzar la mano y quitármelos, ya que mi mente no deja de asociarlos con la causa de mi ceguera. Pero no puedo. No puedo alcanzar, ni agarrar, ni arañar, ni sujetar, y aunque pudiera, quitarme los paños no serviría de nada. Seguiría atrapado en esta oscuridad, no puedo comprenderlo. No dejo de repetirme, ahora estás ciego, pero sigo sin creerlo. Este collar me aprieta demasiado, estaba hecho para Zway. Dioses, cómo echo de menos a ese perro. Ruby no paraba de arrastrarme, sin descansar, sin parar, salvo cuando ella se detenía. Durante kilómetros, lo único que oía era el maldito tintineo de esta cadena y nuestros pasos en la hierba, la cadena hace demasiado ruido. Creo que estamos en la casa de alguien, Ruby me dio un puñetazo en el estómago y me tiró al suelo, ordenándome que no me moviera. Sentí que ataba la cadena a algo y luego se alejaba. Unos 5 minutos después, oí gritos, una mujer gritando. Hubo muchos golpes fuertes y pasos, y luego oí a otra mujer gritar aún más fuerte. Su grito se cortó, y luego oí llorar a un bebé. Hubo un golpe fuerte que sonó como si alguien diera una patada a una puerta, luego más llantos, y de repente silencio. Creo, no, sé que Ruby mató a ese bebé. Y a esas dos mujeres, fueran quienes fueran. La oí volver a salir y desatar la cadena, luego sentí que me levantaba de un tirón y me arrastraba al interior. Hay moqueta bajo mis pies, y las paredes parecen de yeso. Me tiró a una esquina y empezó a darme patadas. Ató mi cadena a otra cosa, me dio un puñetazo en la cara y se alejó. Por lo que oí, parecía que se estaba desnudando, ya que oí sus botas golpear la moqueta y lo que sonó como ropa cayendo al suelo. La oí apoyar suavemente su guadaña de metal en algún sitio. Luego oí unos crujidos y susurros que parecían indicar que se estaba tumbando en un colchón, un sofá o algo así.
Si tuviera que adivinar, diría que Ruby irrumpió en esta casa y mató a todo el mundo, y que ahora mismo estamos en el salón de la casa, con mí atado en una esquina y ella desnuda y dormida en el sofá. Al menos, espero que esté dormida. Su respiración suena como si estuviera dormida. Pero yo no voy a dormir. Esta noche no, quizá nunca más. Hay demasiadas cosas que me mantienen despierto. Mi mente va a mil, mi corazón late con fuerza y mi cuerpo, me duele muchísimo. Lo siento, mamá y papá. Les he fallado. Si hubiera sido más cobarde, me habría quedado escondido y habría podido vengarlos más tarde. Joder, si hubiera sido más cobarde, habría dejado que Ruby me matara, y ahora los tres estaríamos juntos. Pero tuve que ser valiente. Quiero prometer que nunca volveré a ser valiente, pero creo que tendré que serlo si quiero superar esto sin perder la cordura. Solo puedo esperar que Ruby se canse de mí y acabe con mi vida, o que mis heridas se infecten y me pudra por dentro, porque cualquier cosa es mejor que esto. Espero morir pronto, para que todo esto termine. Me duele tanto. XXXXXX. Día 2. Anoche me quedé sentado en ese rincón durante lo que me pareció una eternidad, helado de frío. Temblaba, pero tuve que contenerme porque eso hacía que mi cadena traqueteara. Si hubiera despertado a Ruby, estoy seguro de que me habría dado una paliza que me habría dejado al borde de la muerte. Supe que había amanecido cuando la habitación empezó a calentarse, aunque no mucho. Ruby siguió durmiendo unas 4 horas más después de eso, y luego la oí moverse. La oí levantarse del sofá, estirarse y acercarse a su ropa. Me escutió de camino hacia mí. La oí vestirse y coger su guadaña, y pensé que iría a la cocina de la casa a buscar algo para desayunar, pero en lugar de eso solo sentí una fuerte bofetada en la cara. Ni siquiera la oí acercarse a mí. Dijo algo como despierta, zorra o algo por el estilo. Luego me agarró del pelo y me acercó a su cara, para volver a darme un puñetazo en el estómago. Ni siquiera pude retroceder ante el golpe, porque Ruby me mantenía la cabeza inmóvil agarrándome del pelo. Me tiró del pelo hacia atrás y me empujó contra la pared, luego me soltó y me desató la cadena. Respiré hondo un par de veces e intenté aclarar mis ideas antes de que ella volviera a tirarme del cuello, y la seguí. Salimos de la casa y empezamos a caminar hacia Dios sabe dónde. Eso es lo que hicimos casi todo el día. Caminar. Ella no paraba de caminar, arrastrándome detrás de ella. Me duelen tanto los pies. Siento como si las suelas de mis botas estuvieran a punto de caerse y llevarse la planta de los pies con ellas. Las únicas veces que pude descansar fue cuando Ruby descansaba, e incluso entonces solía aprovechar para darme puñetazos y patadas hasta tirarme al suelo, para que no pudiera escapar mientras ella se sentaba. Si hoy no estaba de pie, estaba tirado en el suelo sucio después de que ella me diera una patada en el estómago. Por fin parece que llegamos a su destino, que suena inequívocamente a playa. Puedo oír las olas, oler el agua salada y sentir la arena bajo mis pies. Me arrastró un poco más lejos. Supongo que intentaba encontrar otra casa o un lugar donde pasar la noche. Encontramos lo que creo que es una especie de choza o pequeña casa de vacaciones, y gracias a los dioses no había nadie allí. Por los ruidos, este lugar está realmente abarrotado. Ruby no encontró nada a lo que atar la cadena, así que simplemente me tiró al suelo, me dio una patada en la cara y se fue a dormir a una de las esquinas de este lugar, sin soltar mi cadena. Estoy agotado. Me duelen las patas y necesito dormir. Mi mente sigue a 1000 por hora, pero quizá intente conciliar el sueño esta noche. Lo necesito. XXXXXX. Día 3. Estoy entrando en pánico. Apenas puedo respirar. Quiero morirme. Anoche conseguí dormirme, pero Ruby me despertó de una patada. Me levantó como el día anterior y luego me sacó de la choza. No habíamos caminado mucho cuando encontró una especie de barca. Me tiró dentro y me golpeó hasta tirarme al suelo. Después se subió ella y empezó a remar hacia lo que supongo que es el continente. Estuvo inquietantemente callada durante casi todo el trayecto. Ni siquiera tarareó o silbó Red Light Rose como suele hacer. Sabía que algo la tenía molesta. Creo que no durmió bien y ahora estaba de mal humor. Por un lado, el hecho de que estuviera de mal humor hizo que se mantuviera un poco al margen y no me hiciera daño tan a menudo. La desventaja fue que, cuando decidió hacerme daño, no se contuvo. Por eso hoy ha sido el peor día, culminando con lo que me ha hecho esta noche. Remamos durante horas, y lo único que pude hacer fue acurrucarme en el borde del bote e intentar no marearme. De vez en cuando tenía arcadas, y Ruby me daba una patada en la cara para callarme. Al menos cuando hacía eso, conseguía que lo que se me subía volviera a bajar.
Siguió así hasta lo que supuse que era última hora de la tarde, porque empezó a hacer mucho frío muy rápido. Poco después sentí que el bote llegaba a la orilla y se detenía. Ruby me sacó del bote y me tiró a la playa de arena, y luego me dio una patada en toda la barriga. Como si mi mareo no fuera ya bastante malo, ese fue el golpe que me llevó al límite. Me incliné y vomité en la arena. Llevaba días sin comer, así que no salió gran cosa. Pero Ruby estaba furiosa. ¿Qué coño te crees que estás haciendo?, chilló. Te he dado permiso para vomitar. Me tiró del pelo hacia atrás y me dio un puñetazo en la mandíbula, muy fuerte. Creo que casi me la arranca. Me tiró al suelo y tuve que hacer todo lo posible por no llorar, porque sabía que me castigaría por eso también. Me dio unas cuantas patadas más, luego me tiró de la cadena y empezó a arrastrarme. No caminamos mucho antes de encontrar un lugar donde quedarnos, aunque por el olor diría que estábamos en un vertedero o un basurero o algo así. Entramos en una oficina o una especie de remolque, que estaba vacío, y yo, instintivamente, me acerqué para acurrucarme en algún rincón y pasar allí la noche. Pero Ruby aún no había terminado conmigo. Me tiró hacia ella y me dio un puñetazo que me tiró al suelo. Nunca olvidaré sus palabras. No, ni lo sueñes. Gritó. Aún no hemos terminado. ¿Crees que puedes hacer algo tan asqueroso como vomitar delante de tu ama y salirte con la tuya? Ahora te la vas a ganar, joder. Esperaba que simplemente empezara a golpearme y darme patadas, pero la oí abrir su guadaña. Sin previo aviso, empezó a cortarme la espalda. Cada corte me escocía, y sentía como cada uno me hacía sangrar. Mi ropa estaba rasgada y hecha jirones, pero entonces hizo algo que nunca pensé que ni siquiera ella haría. Me arrancó la ropa de un tirón. Se agachó y empezó a clavarme las uñas y la punta de la hoja de la guadaña en la carne, y luego comenzó a arrancarme la tela. Siguió rasgando y desgarrando hasta que mi camiseta quedó reducida a un montón de trapos en el suelo. Luego me cortó el sujetador con la hoja, me golpeó con él y lo tiró. Justo cuando pensaba que no podía empeorar, blandió su guadaña y me cortó la espalda hasta el trasero, rasgándome los pantalones. Luego me arrancó también esos y la ropa interior. Mi hermanastra me había dejado desnuda y luego procedió a darme patadas y a cortarme la espalda con la hoja. Me costó toda mi fuerza de voluntad acurrucarme e intentar cubrirme. Me agarró del pelo y me levantó para que quedara frente a ella. Sentí su aliento caliente mientras hablaba. Aprende cuál es tu lugar, esclava. Estaba echando humo de rabia. Prácticamente podía sentir su ira mientras apretaba con más fuerza mi pelo y me gruñía entre dientes. Luego me dio un rodillazo directamente entre las piernas, golpeándome justo en la entrepierna, antes de lanzarme por el pelo hacia la misma esquina a la que había intentado escapar antes. Me escupió, ató mi cadena a algo y luego se alejó para irse a dormir. No sé si podré soportarlo más. Estoy aquí tumbada, desnuda, ensangrentada, hambrienta, con náuseas y helada de frío. Me han violado y ni siquiera puedo suicidarme. Si existieran los dioses, harían que Ruby dejara su guadaña cerca de mí para que pudiera abrirla y cortarme el cuello con la hoja. Pero ni siquiera puedo hacer eso. Estoy entrando en pánico. No puedo respirar. Quiero morir. Quiero morir. Quiero morir. Por favor, dejadme morir. XXXXXX. Día 6. Los últimos días han sido una nebulosa. Ni siquiera los recuerdo. Lo único que sé es que Ruby utilizó unos trapos ásperos y sucios que encontró por ahí para taparme los pechos y la entrepierna. Ni siquiera recuerdo qué día fue eso. Todo es muy confuso, no creo que fuera capaz de pensar con claridad después de aquella noche. Recuerdo haber caminado, que me dieran patadas y haber oído gritos, pero no sé en qué momento ocurrieron. No sé cuándo ni por qué sucedieron. No sé dónde estamos, ni quién gritaba. Por lo que sé, podría haber sido yo. Mi mente es solo una neblina de dolor y gritos, me pregunto quién gritaba. No sé qué va a pasar ahora. Quizás los gritos que oí estaban dentro de mi cabeza. Siempre suena como si alguien estuviera gritando, ¿estoy gritando yo? Gritos. XXXXXX. Día 10. Hoy he matado a alguien. Creo que estamos en una especie de barrio. Ruby irrumpió en una de las casas y atacó a la gente que había dentro, pero no me dejó fuera. Me dejó justo al lado de la pared, en la habitación donde lo hizo. Parecía una familia numerosa, 5 o 6 niños, una madre y un padre. El padre fue el primero en caer. Por el sonido, parecía que o bien le había cortado el cuello o le había apuñalado en el cuello, porque jadeaba y gorgoteaba antes de quedarse en silencio.
Oí el zumbido metálico de la hoja de Ruby mientras acababa con la familia, terminando con la madre. Pero aún oía gemidos y llantos de uno de los niños. Parecía una niña pequeña. Oí a Ruby reírse entre dientes y a la niña chillar de miedo. Se oyeron unos pasos fuertes y entrecortados, y pronto las dos estaban justo delante de mí. «Esclava, vas a demostrar que me eres leal», dijo ella. «Mata a esta niña y quizá te dé algo de comer». Bueno, llevaba 3 días sin comer, lo último que había comido era una especie de corteza de pan que había sobrado de una de las comidas de Ruby, así que la oferta me resultó tentadora de inmediato. Pero dudé y decidí intentar cualquier cosa para librarme de ello. ¿Cómo? Recuerdo que pregunté con voz ronca. No puedo verla. No puedo agarrarla. Supuse que Ruby se daría cuenta de que no podía matar a nadie en mi estado. También me preparé para recibir el peso de la ira de Ruby por cuestionarla, pero, sorprendentemente, no atacó. «Bueno, es jodidamente obvio que todavía tienes boca», dijo. «Así que, ¿por qué no dejas de parlotear y le das algún uso?» La oí empujar a la niña que lloraba más cerca de mí. «Vamos, zorra. Atácala». Hice todo lo posible por sopesar mis opciones. No quería matarla. Ni por asomo. Ni siquiera con la promesa de comida, no quería hacer daño a nadie, y mucho menos a una niña. Tenía tantas ganas de plantarle cara a Ruby. Pero entonces recordé lo que pasó la última vez que le planté cara a Ruby. La última vez que fui valiente. Si me negaba, ella solo empeoraría mi situación y no me daría nada de comer. Lo peor de todo es que, si me negaba a matar a la niña, Ruby la mataría de todos modos, y probablemente de una manera mucho más horrible. Al menos, si la mataba yo, podría hacerlo de forma piadosa. Ser valiente solo me había traído dolor. Era hora de tomar el camino de los cobardes. Me levanté tan rápido como pude e hice todo lo posible por localizar a la niña por el sonido. No fue fácil, pero al final encontré dónde estaba su cuello. Me incliné hasta quedar sobre él y escuché sus sollozos de miedo en mi oído. Mientras me inclinaba, le susurré al oído con una voz lo suficientemente baja como para que Ruby no la oyera: «Lo siento». Sin querer perder más tiempo, me incliné y mordí a la niña con toda la fuerza que pude en el costado del cuello. Ella gritó, un grito desgarrador, que atravesaba el alma, y se retorció en mi boca mientras yo mordía cada vez más fuerte. Entonces, tan rápido como pude, me aparté y arranqué de un tirón el trozo de carne que tenía en la boca de la pobre niña. Ella gemía y sollozaba, pero gorgoteaba y jadeaba. Sentí como la sangre caliente me salpicaba la cara al escupir la carne. A medida que los gritos de la niña se intensificaban, también lo hacía la risa de Ruby, que comenzó como una risita y pronto se transformó en una carcajada malvada. Eso, combinado con los gemidos de mi víctima, era abrumador. Deseé poder taparme los oídos y bloquearlo todo. No tardó mucho en que los gritos y los sollozos empezaran a apagarse, y pronto los únicos sonidos que emitía la niña eran de ahogo. Luché por recuperar el aliento mientras oía cómo el suyo se aceleraba y luego se ralentizaba. Con una última exhalación entrecortada, la niña se quedó en silencio. Estaba muerta. La obra estaba hecha. Había quitado una vida. La vida de una niña, nada menos. Sentí su sangre resbalando aún por mi barbilla mientras caía hacia atrás y me arrastraba hasta la pared. Ojalá pudiera recordar si estaba llorando. La risa de Ruby se apagó y la oí hablar. «Bien hecho, esclava. Por eso, mañana por la mañana te daré una rebanada entera de pan». Se rió entre dientes. «Ahora voy a ver si encuentro la cama grande y cómoda de los padres. Los dioses saben que me lo merezco. En cuanto a ti, te voy a atar aquí mismo para pasar la noche». La oí acercarse y atar mi cadena a algo metálico, y luego volver hacia mí. Debió de ver mi expresión de horror y mi respiración acelerada, porque me dio una patada en la cabeza y me tiró al suelo. «Supéralo. Esta no será tu última muerte». Jadeé mientras Ruby se marchaba furiosa a una habitación de arriba. Pero ya no pude contenerme más, sabiendo que acababa de matar a una niña y que su cuerpo estaba a solo unos metros de donde yo me encogía de miedo. Grité. XXXXXX. Día 20. ¿En qué clase de animal me he convertido? Tenía tanta hambre, Ruby me había dado un poco de pan y un trozo de queso hacía unos días, pero no me sació. No paraba de enfadarse porque me rugía el estómago, me dio un puñetazo tan fuerte en el estómago que habría vomitado si hubiera tenido algo dentro. Supongo que lo bueno es que no me ha obligado a matar a nadie más, al menos de momento. Ha entrado a robar en algunos sitios más y ha matado a la gente, pero me horroriza decir que me estoy volviendo insensible a todo esto. Ya ni siquiera sé cuántas víctimas hay.
Seguro que en algún momento se aburrirá de esto, ¿no? ¿Se tomará un descanso? En fin, acabamos instalándonos en un sótano frío para pasar la noche. Creo que aquí vivía un borracho y Ruby lo mató con una botella rota. Ruby se fue a dormir a un colchón al otro lado de la habitación y me ató a unas tuberías o soportes o algo así. Mientras estaba allí tumbado, intentando ignorar los rugidos de mi estómago y conciliar el sueño, oí algo cerca. Era un leve chasquido y un chirrido, y pronto me di cuenta de que era una rata. No sé qué me pasó, pero creo que mi estómago hambriento pudo más que yo. Me quedé muy quieto, simplemente escuchando a la criatura corretear cerca de mí, con cuidado de no espantarla. Podía oír cada vez que sus pequeñas patas y afiladas garras tocaban el suelo duro. Sabía exactamente dónde estaba, casi como si pudiera volver a ver. Esperé hasta que se acercó demasiado y entonces, con cuidado de no despertar a Ruby, me abalancé sobre ella. La oí chillar fuerte antes de que mis dientes la rodearan y la mordieran. Oh, fue lo más repugnante, sentir su cuerpo sucio y peludo retorciéndose en mi boca mientras sus pequeñas garras se agitaban y chillaba presa del pánico. Aumenté la presión de mi mordida y sentí como los huesos crujían y finalmente se rompían en mi boca. Dejó de moverse y supe que estaba muerta. Fue justo en ese momento cuando me di cuenta de lo que había hecho. Estaba a punto de escupir al sucio roedor cuando mi estómago volvió a gruñir. Lo escuché y sentí cómo se retorcía de un hambre dolorosa. Por muy sucia y asquerosa que probablemente fuera la rata, ya no podía evitarlo. Tenía muchísima hambre. Pensé que si contraía una enfermedad mortal por la suciedad que estaba a punto de comer, al menos por fin moriría. Tan silenciosamente como pude, dejé la rata en el suelo, cambié mi peso para inmovilizarla y le arranqué un trozo de carne. No sabía nada bien y estaba mugrienta, pero al menos era comida. Era aún más difícil de tragar, pero mi estómago no iba a ponerse exigente. Deshuesé a esa rata hasta dejarla en los huesos, sin dejar nada más que un esqueleto y unas patitas. Eso debería bastarme para aguantar al menos un par de días más. ¿Realmente me he convertido en un animal, no? XXXXXX. Día 34. Cada vez me cuesta más llevar la cuenta de los días. La mayoría de los días estoy tan cansada que me quedo dormida antes incluso de tener la oportunidad de empezar mi diario mental. Ayer me obligó a matar a otra persona, un adolescente. Llegamos a una especie de granja o algo así, y Ruby entró corriendo y mató a una anciana que vivía allí con algunas de las herramientas de la granja. Encontró a un chico escondido en un granero y me obligó a escuchar mientras lo desnudaba, igual que había hecho conmigo. Después oí sus llantos y gritos, pidiéndole que dejara de hacer algo. Fuera lo que fuera, ella se estuvo riendo casi todo el tiempo. Solo puedo esperar que solo le estuviera haciendo daño con la hoja de su guadaña y no con lo que creo que estaba haciendo. Cuando terminó, me empujó al interior del granero. Muy bien, ya me he divertido con este bombón. Dijo. Jan, échale el guante. No saldrás de este granero hasta que esté muerto. Oírla decir esas palabras me hizo recordar a la niña y lo mal que me sentí después. Pero me vino el mismo razonamiento y decidí que sería más piadoso acabar con él. Oí a Ruby alejarse y luego presté atención al chico. No fue difícil encontrarlo. Se retorcía y sollozaba. Me acerqué tambaleándome y lo oí en el suelo, llorando. Caí de rodillas y seguí el sonido hasta encontrar su cuello. Antes incluso de que pudiera abrir la boca, lo oí hablar. Por favor, mátame, sollozó. Ella me violó. El chico apenas podía hablar entre lágrimas. A juzgar por el sonido de su voz y la estimación aproximada que pude hacer de su altura, supuse que probablemente tenía más o menos la edad de Ruby, pero era mucho más bajo. No podía ser mucho más joven que yo. Me compadecí de él y casi me identifiqué con él. Éramos dos adolescentes obligados a ver morir a nuestros padres antes de ser violados y torturados por el mismo monstruo. Pero la diferencia era que él estaba dispuesto a morir después de todo aquello, mientras que yo era un idiota que había dejado que Ruby me hiciera todo lo que quiso. Me acerqué más y sentí su piel desnuda rozar la mía. Temblaba de miedo, y sus sollozos se hicieron más fuertes y rápidos cuando me incliné hacia su cuello. Esta vez ni siquiera me molesté en pedir perdón. Simplemente acabé con ello rápidamente. Cuando oí que dejaba de moverse, mi estómago volvió a gruñir. XXXXXX. Día 67. Todos los días son prácticamente iguales. Caminamos, Ruby mata a alguien y luego me da una paliza. Sin embargo, ha adquirido la nueva costumbre de obligarme a lamerle las botas mientras limpia su guadaña.
Aunque es humillante y repugnante, supongo que hay torturas mucho peores que soportar. Además, a estas alturas, ya he superado la humillación. Sinceramente, cada día empieza a no haber nada que contar. Solo es caminar y matar cada vez que Ruby encuentra a alguien. De vez en cuando, me obliga a atacar a alguien. Dice esas malditas palabras, atácalo, y luego me obliga a matar a un objetivo. Es exasperante. La odio por eso. Ese odio se desborda cuando me obliga a matar. Solo desearía que todo lo que les hago a esas personas inocentes se lo pudiera hacer a Ruby a ella en su lugar. La odio. XXXXXX. Día 88. Últimamente me ha estado obligando a enfrentarme de verdad a mis objetivos. Ya no se limita a dejarlos lisiados para que yo remate el trabajo. Ahora me obliga a mí, una chica ciega, sin brazos y desnutrida, a correr hacia alguien e intentar, valiéndome solo de mis otros sentidos, entablar combates con otras personas. Pero me castigarán si no gano. Así que escucho cada sonido que hacen para determinar dónde están y luego me abalanzo para morder. Es salvaje, por decirlo suavemente, y algunos de los oponentes han sido más fuertes que mis víctimas anteriores. Uno era un tipo duro y musculoso que consiguió hacerme tropezar y empezó a darme una paliza. Por supuesto, Ruby no intervino, se quedó mirando cómo me daban una paliza gratis, y no tuvo que mover un dedo. Al final, me zafé del hombre y acabé con él de un solo mordisco en la yugular, pero creo que me rompió la nariz. No es que importe. No quiero saber a cuántas personas he matado. XXXXXX. Día 101. Hoy hemos dejado de caminar. Ayer nos refugiamos en una pequeña casa desocupada, y esperaba seguir avanzando hoy, pero Ruby dijo que íbamos a acampar unos días. Me dejó atado en un rincón en algún lugar y me tiró un poco de pescado crudo, no tengo ni idea de dónde lo sacó, y luego se fue. No ha vuelto en todo el día, y creo que ya es de noche. Aún así, no me quejo. Este día sin ella ha sido probablemente el mejor de toda esta pesadilla. Por fin estoy solo con mis pensamientos, aunque esos pensamientos me dan miedo. No quiero recordar cómo he degenerado. Apenas puedo recordar cómo era la vida antes de esto. Lo más lejos que parece llegar mi memoria es hasta aquel día en que todo empezó. Tengo que intentar al menos disfrutar de este silencio mientras pueda. Porque en cualquier momento, la señora podría irrumpir aquí y espera. Acabo de llamar a Ruby señora. En mi propia cabeza. XXXXXX. Día 102. Todavía no ha vuelto. Dioses, ¿qué está haciendo? Hoy me he acabado el resto de ese pescado, así que espero que vuelva con más comida. Empiezo a tener dolores por estar sentado en el mismo sitio 2 días seguidos. De hecho, hoy he encontrado fuerzas para levantarme y dar un paseo, pero mi cadena no me deja ir muy lejos, y de todos modos caminar es algo que he tenido que hacer todos los días. Estoy aburrido, pero al menos es mejor que la tortura. XXXXXX. Día 103. Sigue sin aparecer. Este silencio está empezando a volverme loco, y me muero de hambre. ¿Dónde está? XXXXXX. Día 104. ¿Dónde? XXXXXX. Día 105. Ruby por fin ha vuelto a aparecer hoy. Parecía estar de buen humor, lo cual sabía que no podía ser nada bueno. No sé qué hizo, pero fuera lo que fuera, fue lo suficientemente horrible como para hacerla feliz. Entró y me tiró una piedra antes de irse a darse una ducha, o correr el agua. Cuando volvió, me tiró un trozo de carne y me lo comí, aunque no pude distinguir de qué tipo de carne se trataba. Salimos poco después de eso, y pronto el día se convirtió en uno más de los muchos anteriores. Caminar hasta encontrar una casa con alguien dentro, a quien Ruby mató. Ahora nos quedamos en la casa. Durante todo esto, nunca me paré a preguntarme por qué la policía aún no nos ha dado caza. Seguramente, con todos los asesinatos que Ruby ha cometido, alguien habrá encontrado alguna pista. Ruby puede ser una oponente formidable para la mayoría de los luchadores, pero ni siquiera ella puede hacer frente a media docena de agentes armados con pistolas. Me pregunto si alguien me estará buscando, ¿hay alguna posibilidad de que me rescaten después de todo? Supongo que es una esperanza vana pensar eso a estas alturas, pero supongo que aún es posible. Me pregunto si los gobiernos saben de nosotros. ¿Hasta qué punto es infame Ruby? XXXXXX. Día 142. Durante el último mes más o menos, he estado pensando mucho en la policía y los gobiernos. ¿Dónde están? A lo largo de este camino de sangre, alguien, cualquiera, tuvo que haber encontrado una escena y haberla denunciado.
Y Ruby tampoco es de las que limpian el lugar después, así que es probable que alguien sepa quién es y lo que ha hecho. Lo que yo he hecho. ¿Dónde están? XXXXXX. Día 150. Ahora sí que estoy empezando a cabrearme de verdad. ¿Acaso todo el puto mundo está compinchado para hacerme la vida imposible? Se han esfumado hasta la última persona en su sano juicio, y ahora solo quedan unos malditos psicópatas que apoyan a Ruby. Tiene que ser eso. ¿Por qué si no ha venido nadie a por mí? No puede ser tan jodidamente difícil encontrar a una asesina en serie. Ni siquiera intenta esconderse. Lo deja todo hecho un desastre y anda a plena vista con una puta esclava mutilada atada con una cadena detrás de ella. La verdad es que tampoco se me había ocurrido eso. En todo el tiempo que llevamos caminando de un sitio a otro, nadie, ni un solo cabrón, ha visto a una chica manchada de sangre arrastrando un cadáver andante atado con una cadena detrás de ella. ¿O es que todo el puto mundo me ha visto y simplemente no ha hecho nada al respecto? Ruby puede que sea un monstruo, pero el resto del mundo no es mucho mejor. ¿Por qué coño no hay nadie que me ayude? Las únicas otras personas que hemos visto están muertas ahora. ¿Es que la policía ya no existe? ¿Dónde coño está todo el mundo? XXXXXX. Día 195. Hoy ha sido el primer día en el que realmente he sabido dónde estamos. Estamos en algún lugar a las afueras de Vale. Cuesta creerlo. Después de todo este tiempo viajando, solo hemos llegado hasta Vale. Es desesperante. Encontramos otra casa más, pero esta vez creo que maté a todos los que había dentro. Ruby me dijo otra vez que les echara encima, y supongo que lo hice. Me cuesta recordar si lo hice o no, pero tengo vagos recuerdos de haber matado a un matrimonio, aunque, tal y como han ido las cosas, bien podrían haber sido algunas de las personas a las que me vi obligado a matar en el pasado. Pero sí sé dónde estamos ahora, y sé que esta noche nos quedaremos aquí. Ahora que lo pienso, si yo fui quien mató a todos, eso significa que Ruby debió de quitarme la cadena de alguna manera para que pudiera entrar corriendo y hacerlo. ¿Por qué no escapé? XXXXXX. Día 200. Hoy ha pasado algo grande. Algo que lo cambia todo. Ruby se pasó casi todo el día por la casa, saqueando la cocina y golpeándome con su guadaña doblada. Más tarde, por la noche, Ruby estaba en una de las otras habitaciones haciendo Dios sabe qué, mientras yo me acurrucaba en un rincón como de costumbre, sintiendo como el aire se enfriaba a medida que caía la noche. Mientras intentaba mantener el calor, de repente la casa tembló y oí el estruendo más fuerte que había oído en toda mi vida. Por el sonido, incluso pilló a Ruby desprevenida, ya que pasó corriendo a mi lado y salió por la puerta principal. Me quedé allí sentado con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho durante un minuto más o menos antes de que se produjera un segundo temblor, este aún más fuerte y ruidoso que el primero. Oí que se abría la puerta principal y lo que parecía ser Ruby jadeando emocionada. Corrió hacia mí y me desató la cadena, y luego prácticamente me arrancó la cabeza, tirando de la cadena hacia arriba. De hecho, tuve que correr para seguirle el ritmo. Salimos corriendo de la casa cuando se produjo otra sacudida, que hizo temblar el suelo y casi me hizo tropezar. Vino acompañada del estruendo más fuerte hasta el momento, y fuera lo que fuera, estábamos corriendo directamente hacia ello. Todavía estaba en estado de shock por la sorpresa y las acciones repentinas de Ruby, así que me llevó un momento asimilar lo que estaba pasando. Cuando llegó la siguiente con un sonido aún más fuerte y un impacto más intenso, por fin me di cuenta de que eran esas sacudidas. Eran explosiones. De bombas. Alguien estaba bombardeando Vale. Alguien estaba bombardeando Vale, y nos dirigíamos directamente hacia allí. No tardamos mucho en llegar a nuestro destino. A medida que nos acercábamos, podía oír sonidos aún más aterradores. Fuertes desmoronamientos, estallidos y crepitaciones de llamas, y el horrible sonido de multitudes de gente gritando y llorando. Ruby jadeó y se retorció en lo que fácilmente puedo suponer que era de placer, porque luego se echó a reír. Tiró de la cadena y me vi obligada a colocarme justo detrás de ella. Alguien está bombardeando la ciudad. Su voz sonaba como si estuviera en puro éxtasis. Y todos los supervivientes están intentando huir, pero corren directamente hacia mí. No tardamos mucho en llegar a nuestro destino. A medida que nos acercábamos, podía oír sonidos aún más aterradores. Fuertes desmoronamientos, estallidos y crepitaciones de llamas, y el horrible sonido de multitudes de gente gritando y llorando. Ruby jadeó y se retorció en lo que fácilmente puedo suponer que era de placer, porque después se echó a reír. Tiró de la cadena y me vi obligado a colocarme justo detrás de ella.
Alguien está bombardeando la ciudad. Su voz sonaba como si estuviera en puro éxtasis. Y todos los supervivientes están intentando huir, pero corren directamente hacia mí. Jadeé de horror tan silenciosamente como pude. Toda esa gente necesitaban escapar. Pero Ruby les bloqueaba la ruta de huida. ¿Quién sabía si iban a poder pasar junto a ella? Casi quise hacer algo. Derribar a Ruby, frenarla, cualquier cosa para intentar ayudar a esa gente. Pero Ruby se dio la vuelta y echó a correr, arrastrándome detrás de ella. Pronto se topó con una gran roca y me tiró al suelo junto a ella. La oí activar su guadaña, mientras los gritos y los llantos se acercaban. Yo misma estaba a punto de llorar. No había forma de que dejara que Ruby lo hiciera. Había ido demasiado lejos. Justo antes de que pudiera levantarme y enfrentarme a ella, sentí que me agarraba por el cuello y jugueteaba un poco con él antes de quitarme la cadena. Antes de que pudiera siquiera preguntarme qué estaba haciendo, lo repitió. Jan, atrápalos. Mi memoria es borrosa a partir de ahí. Tengo destellos del sonido de gritos y desgarros, así como el débil sonido de la guadaña de Ruby y su risa maníaca. Aunque no lo recuerdo, sé que maté a gente. Y con Ruby allí, el número de víctimas debió de ser catastrófico. No sé si podré vivir conmigo mismo después de esto, siento el sabor de la sangre en la boca. XXXXXX. Día 202. No recuerdo mucho. Solo breves recuerdos de sonidos y sabores, y espero que ninguno de ellos sea real. Estoy confundido, enfadado y triste. Mi mente está hecha un lío. Ya no sé distinguir qué es real. XXXXXX. Día 224. Llevamos semanas en Vale, rebuscando entre las ruinas en busca de más supervivientes. Ruby no me ha prestado mucha atención, pero hace tiempo que no me obliga a matar a nadie. Este lugar apesta y hace calor. Sigo oyendo el crepitar del fuego y el derrumbe de los edificios, pero los gritos son casi inaudibles. Cuando se oyen, Ruby los acalla. Me pregunto cuánto tiempo más seguirá la señora con esto. XXXXXX. Día 255. Ruby encontró un edificio abandonado y ruinoso que supongo que quedó parcialmente destruido por los bombardeos, y llevamos aquí semanas. Todos los días la señora sale a cazar, y solo de vez en cuando me lleva con ella. Aunque no recuerdo ninguna de las veces que he salido. Mis únicos recuerdos son del hedor y el calor. Odio este lugar. XXXXXX. Día 269. Nos fuimos de Vale. No sé a dónde vamos. Espero que haya comida. La señora lleva unos días sin darme de comer. Me siento rara. No sé cómo explicarlo. Estoy roto. XXXXXX. Día 298. Me cuesta pensar. Cada día, mi memoria parece alejarse más y más de mí. Ahora ni siquiera consigo recordar los últimos meses. Lo único que recuerdo son los golpes de la ama, el olor y el calor de Vale, Y. Espera, había algo más. Había gente. Sí, 2 personas, un hombre y una mujer. Eran importantes para mí. Aunque todo está a oscuras, de alguna manera puedo ver sus rostros, me resultan familiares. Conozco a estas personas de algún sitio. Creo que de alguna manera les fallé, les hice una promesa, dioses, ¿qué era? Porque no puedo recordar quiénes eran. Sé que eran importantes. ¿Quiénes eran? XXXXXX. Día 333. No sé dónde estamos, pero ya no me importa. ¿Por qué no puedo recordar quiénes eran esas personas? XXXXXX. Día 34. He empezado a perder la cuenta de los días. No sé si me molestaré siquiera en seguir contando. Día 3. La ama me está llevando a algún sitio. Dice que es un lugar en el que ya hemos estado antes. Día. Ama. Apesta. Silencio. Vale. XXXXXX. Día 365. Estamos en una casa. La ama se va. ¿A dónde vamos? XXXXXX. Día 365,5. Botas ensangrentadas. La ama me obliga a lamerlas. Me duele. Quiero morir.